vamos a ver una presentación, unas láminas que hemos preparado para ustedes. Aproximadamente, yo creo que este tema nos va a llevar unas 3 horas. Vamos a dividirlo en 2 partes. La primera parte vamos a ver toda una introducción acerca de lo que es el CFI en general, y la segunda parte vamos a hacerlo en relación a la operación del sistema. De hecho, pues el motivo de este curso como tal es precisamente para que conozcan cómo configurar el sistema, y que bueno, ya estará disponible en la siguiente semana, la semana entrante. Ustedes ya podrán empezar a adquirir esta nueva versión. Obviamente no entra en vigor aún, está entrando en vigor el 1 de julio, y acordémonos que van a convivir la versión 3.2 que tenemos actualmente con la versión 3.3 durante ese periodo de julio a noviembre. A partir del 1 de diciembre, única y exclusivamente va a prevalecer la versión 3.3. Obviamente la recomendación es de que no se esperen, en cuanto puedan utilizar ustedes la versión 3.3, que lo hagan, por las cuestiones de el hecho de que lo dejen hasta el último momento, que no pueden migrar, que no pueden facturar y demás. Les pasó a muchas personas con la nómina, y a lo mejor ahí con la nómina pues te saliste del plazo establecido, y al día de hoy hay personas que no han timbrado todavía su nómina de este ejercicio y demás. Pero esto ya es un problema más grave, el hecho de la facturación, porque si tú te quedas sin facturar el 1 de diciembre, pues imagínense cuánto tiempo te vas a tardar para que puedas facturar, y por ende cobrar. Muchas de las empresas no te pagan y no les envías previamente la factura. Vamos a tener un curso de complemento para pagos. Ese curso de complemento para pagos pues va a ser el 23 de junio, tenemos como fecha aproximada. Les estarán llegando los correos de invitación para que estén presentes. Y vamos a tener otro curso el día 11 de julio, donde vamos a incluir pues ya toda la generación del XML versión 1.3. Ahorita nada más le estamos mostrando el sistema, y en ese curso vamos a incluir lo correspondiente a anticipos, que recientemente, el día 23 de mayo, nos publicaron una nueva guía del anexo 20, y ahí ya nos hablan algo acerca de los anticipos, que dependiendo del tiempo del día de hoy, al final nada más puse una lámina como recordatorio y les platico algo al respecto también. Eh, Tengan presente que al cambiar la versión del CFI 3.3, el sistema de nóminas también tiene que actualizarse. Y a lo mejor muchas personas esto les causa un poco de confusión, porque dicen, oye, ¿qué no se supone que ya actualizamos en el primer trimestre y yo ya estoy timbrando con la versión 1.2? Sí, pero estás timbrando con la versión 1.2 del complemento de nóminas, que ese es el vigente. Pero estamos timbrando también con el anexo 20 versión 3.2. Entonces, se modifica el anexo 20 versión 3.3, pues por ende también se modifica el XML. Ese versión 3.3 del sistema de nóminas, pues va a también ser a la par. Tu operación en el sistema no cambia. Para efectos de que lo contemples, de que va a seguir igual, simplemente, pues bueno, hay que hacer la actualización a la versión 3.3. Obviamente, pues con lo que Software Fácil les respeta del año de actualización y demás, ¿no? Al final del curso, pues vamos a ver las promociones que tienen para ustedes, y cuál va a ser la manera de poder hacerlas efectivas. Bien, entonces, pues ya sin más comentarios, vamos iniciando con las primeras láminas, y trataremos de aclarar todos los puntos para que al final las preguntas sean lo menos posible. Vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas hasta el final, ya que hemos terminado el curso. Sí, vamos a hacer un break a medio curso, para efectos de que tomemos un descanso y regresar con la segunda parte. Aproximadamente, bueno, no tengo un tiempo estimado, pero cuando terminemos la primera parte hacemos el descanso de 5 minutos y regresamos. Y bueno, como ya comenté, esperen las promociones al final del curso también. Les comentaba que publicaron una nueva guía de la versión 3.3 del anexo 20, y ay, jole, cada vez que el SAT hace una publicación, pues nosotros tenemos que estar al pendiente, por el hecho de que sacan ciertas precisiones, incluyen elementos nuevos, el catálogo se modifica, la guía hace referencia a claves o a conceptos que no vienen en el catálogo a veces, y bueno, tenemos que estar nosotros al pendiente de todas estas cuestiones, y trataremos de comentárselas a ustedes en todo momento, ¿no? En determinado momento voy a hacer switch con el programa, o voy a hacer switch con la guía, dependiendo lo que en su momento les queremos mostrar. Hemos desarrollado un índice. La primera parte es todo el marco teórico.
nos gusta eh, empezar a mostrarles pues toda la información correspondiente al el por qué, dónde viene, fundamentos, sanciones, infracciones y demás. Y al final, pues la implementación del CFDI versión 3.3 ya en el sistema de Fácil Factura E. Vamos a ver la obligación del uso del CFDI, de dónde viene, nace en el Código Fiscal de la Federación, requisitos fiscales y técnicos, los mismos requisitos para poder emitir el CFDI, infracciones relacionadas con contabilidad, así lo establece en el código y ya nos dice que el hecho de no emitir comprobantes y demás, y la sanción correspondiente. La obligación del uso del CFDI, donde es donde lo plasma, que bueno, ya lo teníamos también en el mismo código, pero también va de la mano de la ley de ISR, delitos fiscales, los complementos en general, porque bueno, también hay que tenerlos presente y cuándo inicia su vigencia. Y ya en la implementación del CFDI versión 3.3, pues vamos a ver todo lo que en el sistema va a impactar, que viene siendo pues los datos generales, los parámetros de funcionamiento, los datos de la empresa, los datos del cliente, los conceptos, los comprobantes expedidos, los conceptos que vamos a facturar de acuerdo al catálogo de conceptos y bueno, modelos de comprobantes que también pueden existir, entre otros puntos como el régimen fiscal y bueno, datos necesarios que nosotros necesitamos para poder emitir el CFDI. En cada lámina tratamos de ponerles el fundamento legal en la parte inferior para que ustedes también lo puedan tomar como guía. En el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos establece la obligación de emitir CFDI por tres motivos: actos o actividades, por tus ingresos y por las retenciones que se efectúen. Entonces, desde ahí nace esta disposición fiscal y obviamente pues ya de la mano con el anexo 20 nos ayudamos para cumplir con estas disposiciones. Hay que tener en cuenta que aquí también entran las nóminas por la cuestión de las retenciones. Oye, pero que yo estoy en el supuesto que les pago muy poco y generan subsidio para el empleo. Bueno, ¿lo quieres hacer deducible? Entonces hay que obedecer lo que dice la ley de ISR, que para efectos de hacer deducible una nómina, pues tiene que constar en un CFDI de egresos. Existen requisitos fiscales y requisitos técnicos. Los fiscales pues están plasmados en el Código Fiscal de la Federación de manera general y obviamente con relación con otras leyes, en el artículo 29A principalmente y reglas de resolución miscelánea. Y los documentos o los requisitos técnicos están en el anexo 20. Ahorita tenemos la versión 3.2, que es la que estamos manejando desde el 22 de mayo del 2016. Pero bueno, a partir del 1 de julio, recordemos que entra en vigor la versión 3.3 y convive con la versión 3.2, que es la que tenemos actual. Y bueno, todos estos anexo 20 y sus complementos, que también son documentos de carácter técnico que nosotros tenemos que estar observando para efectos de cumplir con la emisión de un CFDI. Son bastantes puntos que tenemos que considerar para efectos de emitir un comprobante fiscal y sobre todo pues estar al tanto de la publicación de complementos o de disposiciones que la autoridad nos ha estado dando a conocer a través del Diario Oficial de la Federación o de su misma página del SAT. Dentro de los requisitos que nosotros necesitamos para poder emitir un CFDI, pues primeramente es que cuentes con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. Obviamente, a excepción de las personas que utilizan la aplicación del SAT, la de Mis Cuentas, que no propiamente lo hace a través de la firma, sino con la pura contraseña lo puedes realizar. De ahí en más, pues tenemos que contar con ello, ¿no? Tramitar ante el SAT el certificado para el uso de sellos digitales. Misma situación que la anterior, ¿no? En el caso de Mis Cuentas, pues no tramitamos certificados. Hay que cumplir con todos los requisitos del artículo 29A de este código, que ahí la aplicación de Mis Cuentas de repente pues son los que nos tendrían que poner el ejemplo y para mi gusto le faltan muchos datos. Entre ellos, por ejemplo, la forma o método de pago, que ya hablaremos también en su momento de ello. Forma de pago en el código se refiere a una cosa, en el anexo 20 a otra, pero ya en la versión 3.3 empatan lo que es forma de pago y lo que es método de pago. Forma de pago es el instrumento bajo el cual nosotros damos cumplimiento a una obligación. El efectivo, el cheque, la transferencia y demás. Y el método de pago, si fue una sola exhibición, parcialidades, hay una tercera leyenda que también comentaremos más adelante. Siguiendo con los requisitos, nos dice que hay que cumplir con las especificaciones en materia de informática. Y esos requisitos es el anexo 20 y los complementos.
Ese tipo de cuestiones de anexo 20 y complementos, pues es lo que vamos a estar hablando durante todo el curso, ¿no? Más que nada el anexo 20, ya habrá por ahí, les comentaba yo al principio que daremos un curso exclusivamente para el complemento de pagos, que será el 23 de junio. Y bueno, posteriormente hay que remitir al SAT antes de su expedición el CFDI respectivo para su validación, que esto lo hacemos nosotros a través del PAC, ¿no? O sea, de tu mismo sistema le damos un clic al botón de timbrado y automáticamente se hace esa conexión. Y por último, entregar o poner a disposición de los clientes el archivo XML, que es el documento que va a ser válido para deducir o acreditar fiscalmente. Hay que tener en cuenta en todo momento que el XML ese es el documento válido y bueno, aplíquenlo, sean objetivos, sean analíticos, verifiquen su XML. Al día de hoy, visualmente, pues nos sigue gustando más el PDF y me incluyo, es más fácil leer un PDF que un XML. Sin embargo, sí nos hemos encontrado con la temática de que ves el PDF y trae todos los requisitos, pero luego ves el XML y no es así, le faltan ciertos requisitos. Entonces, hay que estar al pendiente, hay que revisar los XML también. Por ejemplo, ahí les tengo un XML. La estructura es la misma, todos son iguales. Este XML pues está con la versión 3.2 del anexo 20. Ahí como lo pueden ver ustedes en pantalla, ahí donde estoy moviendo el mouse, aparece versión 3.2 y es la actual, es la que tenemos. Sí se puede visualizar ese movimiento que hago, pregunto, sí, ¿verdad? Entonces, este XML viene pues cierta estructura y que sí es importante que lo conozcan para efectos de que cuando ustedes abran uno, pues sepan dónde identificar los datos y que no estemos peloteando y que digan, bueno, no lo encuentro. Aparece un encabezado donde aparecen, entre otros datos, el total, el subtotal, la moneda, si hiciste un descuento o no, el folio administrativo, la fecha de expedición, la versión del comprobante como tal, entre otros datos. Vienen datos del emisor, vienen después datos del receptor, después vienen los datos correspondientes a los conceptos, dato muy importante para efectos de deducibilidad. Claro, pues hay más requisitos, ¿no? Pero el concepto te podrá ayudar para efectos de que te validen o no una deducción en particular. Este es un ejemplo que les ponemos donde viene el dato concepto que es de arrendamiento. Vienen otros datos que no tomamos importancia porque el que queremos mostrar en este dato, en este campo en específico, es el relativo a la descripción donde dice renta de julio y ahí mismo pusimos la cuenta predial. Si ustedes observan, está pues como hechizo, ¿no? O sea, así lo hicimos de una manera que queríamos mostrar un dato. Cuenta predial, fíjense, es diferente letra y aparece el número de la cuenta predial. Hay algunas personas que con eso piensan que están cumpliendo porque el requisito de la cuenta predial debe estar en tu comprobante. Puede haber sanción tanto para el emisor y para el receptor la repercusión de que no sea deducible, porque no estamos cumpliendo con los requisitos. La cuenta predial es un requisito de ellos. Oye, Miguel, y había una regla que nos decía que puedes no tener ese dato. Sí, efectivamente, esa regla desapareció en el 2013. Entonces tenemos que tener en cuenta que debe aparecer esa cuenta predial. Pero no ahí donde se las estoy mostrando. Voy a dar un clic para que vean que desaparece esa parte y donde aparece nuevamente la cuenta predial. Desapareció donde la teníamos y ahora nos vamos a la parte inferior donde dice cuenta predial número y ahora sí ahí es donde podemos o debemos de manifestar el número correspondiente. Hay un campo para cada cosa. ¿Por qué nos están pidiendo un campo para cada cosa? No nada más es el puro formato y ya. En las facturas de papel tú ponías los datos como sean, en la representación impresa aparecen, pero aquí es una estructura y el día de mañana que la autoridad empiece a explotar su base de datos, hablando específicamente de comprobantes, pues podrá ver efectivamente lo que él quiera, ¿no? Porque hay un campo para cada cosa. Después de ese dato aparece otro concepto que vienen siendo los impuestos trasladados y retenidos. En el caso de impuestos trasladados y retenidos, pues también por ahí haremos algunos comentarios cuando veamos el sistema, pero bueno, aquí nomás estamos mostrando la estructura. Y finalmente aparecen los datos correspondientes al timbre fiscal digital, que entre otros datos ahí aparece en la parte inferior el UOID. Ese UOID pues es nuestro folio fiscal, aparece la fecha del timbrado
y con este es con el que nosotros le daremos seguimiento desde la página del SAT y demás, y ese es el folio único e irrepetible que la misma autoridad pues nos ha asignado de alguna manera, ¿no? Entonces, esta estructura, ténganla presente, aplíquenla, familiarícense con el XML, no nos gustan de repente el anexo 20, los complementos, las estructuras y demás. Yo la primera vez que abrí un anexo 20, así como lo abrí, lo cerré porque dije, este no es para mí, porque es para el informático y él tendrá que hacer ciertas cosas. Pero bueno, a raíz de que asesoramos a las casas de software y demás, pues sí es para nosotros. Me doy cuenta que sí, y no como asesor de casa de software, sino como usuario del mismo. Me ha tocado ver comprobantes o archivos XML que no reúnen con ciertos requisitos. Y todo fue porque el informático lo interpretó de una manera. Nos necesitan la parte fiscal. Ellos podrán conocer, obviamente, cómo generar un XML y demás, pero la cuestión fiscal no siempre la conocen. Y es ahí donde entramos nosotros y donde nosotros podemos informarles o decirles lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, de la mano con todo esto que estamos viendo, aparece un artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, que ese artículo 83 viene a decirnos cuál es la infracción. ¿Qué puede ser para mí una infracción? Bueno, aparece el primer párrafo del artículo 83, me dice, son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad y más datos. Y una de las fracciones dice, no expedir, no entregar, no poner a disposición los comprobantes fiscales digitales por internet, o expedirlos sin requisitos, sin que cumplan los requisitos señalados en el código. Y ahí es donde podemos nosotros hacernos acreedores a multa. Cualquiera de esas conductas. A veces vas a algún establecimiento y tú solicitas que te entreguen el comprobante y no lo hacen. Inclusive te dan una página de internet para que tú generes el comprobante. Realmente para mí eso es muy cómodo, pero es una práctica fiscal indebida, es un criterio no vinculativo que el SAT dice que es una práctica fiscal indebida el hecho de que le cargues la obligación al usuario de generar el comprobante. Lo tienen que hacer ellos. Insisto, para mí es cómodo, pero donde ya no me resulta tan cómodo ni tan bien es cuando no podemos hacer la facturación por algún motivo de ellos, que su página de internet no está bien, X o Y cosa, y luego que se las quiere solicitar por teléfono y no te quieren atender, que tienes que ir a la sucursal, y más cuando les estoy hablando que a veces estamos en una ciudad y en otra, pues es difícil solicitar ese comprobante. Ahí está la infracción y la sanción en el mismo artículo 84 nos dice que a quien cometa las infracciones señaladas en el 83, la sanción va de 13,570 pesos a 77,580. En caso de que reincidas, pueden inclusive clausurarte el establecimiento de 3 a 15 días. Hay que tener mucho cuidado. Imagínense, tuvimos conocimiento de un restaurante en Veracruz que le clausuraron el establecimiento por 3 días. Yo no sé la cantidad de dinero que dejó de percibir en esos 3 días. Estamos hablando que es uno de los restaurantes más famosos de Veracruz y que constantemente tienen gente todo el día. Entonces, no nada más va a repercutir en esa multa de 13,000 pesos. Hay veces que lo que dejas de ganar es mayor a esos 13,000 pesos, suponiendo que te imponen la multa menor. Es más, inclusive te pusieran la multa mayor, ¿no? Es inferior o puede ser inferior a esa cantidad. En el caso de los del RIF, la multa es menor, de 1,210 pesos a 2,410. Tengan mucho cuidado con su comprobante de público en general. Ha habido revisiones de Secretaría de Finanzas del Estado o del propio SAT en ciertas localidades donde han multado por la no expedición de comprobantes o por la expedir los comprobantes de una manera incorrecta, y se han basado mucho en el comprobante de público en general. Un ejemplo así rápido: emites comprobantes de público en general, bien, estás cumpliendo con los plazos, la obligación y demás. Yo te pregunto, manifiestas en tu comprobante de público en general los folios y de los comprobantes simplificados, los folios y el importe, o únicamente te refieres a ventas de público en general de tal periodo? Si eres RIF, tienes esa posibilidad, pero si no eres RIF, tienes que detallar el folio en su caso cuando exista, y digo cuando exista porque acuérdense que si son operaciones inferiores a 100 pesos,
puede darse el caso que no emita el comprobante simplificado. Pero si son operaciones mayores a esa cantidad, entonces sí lo tengo que hacer. Perdón, veo acá la pantalla, la cámara de mi computadora, ¿es correcto? ¿Sí se ve ahí la presentación? ¿Ahí se ve la presentación? Sí. Listo, ¿va? Entonces hay que tomar en cuenta las disposiciones fiscales. Aprovechando este punto, se viene un cambio importante en cuanto a la factura global. Ya en su momento se les darán detalles y demás, se reduce el plazo, se reducen ciertas cuestiones, por ejemplo, hay quien ahorita está haciendo su factura mensual o semanal, se eliminan esas opciones y tiene que ser diaria y dentro de un plazo de 48 horas. Hay un procedimiento diferente y bueno, a la autoridad le interesa que en todo momento le estemos reportando esas ventas de público en general. Entonces, sí se vienen cambios todavía un poco más fuertes, no ha terminado la autoridad, no ha dado pasos, le hace falta todavía muchos por dar y en el momento que logren conectar toda esta información, serán muy eficientes en cuanto a la recaudación y fiscalización. ¿Por qué? Porque no serán personas las que estarán analizando a cierto contribuyente, serán sistemas y a través de sistemas me podrán decir si mis comprobantes reúnen o no con ciertos requisitos y que me los puedan rechazar. Por ejemplo, recientemente tramité una devolución de ISR y en esa devolución de ISR, pues yo lo que hice fue acompañarle los XML, porque la autoridad me pedía que las deducciones eran significativas. Entonces acompaño los XML, yo creyendo que no me iban a responder o que los iba a poner a batallar, pero en su resolución me rechazaron algunos comprobantes porque el método de pago o forma de pago, ya ven ahorita con lo que traemos de contradicción, el código se refiere a forma de pago, el anexo 20 se refiere a método de pago, pero se refieren al instrumento, decían efectivo, eran comprobantes de gasolina. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, los analizó una persona, los analizó un sistema, como quiera que lo hubieran hecho, ya lo hicieron. Y me dijeron, como dicen tus comprobantes, efectivo, van para atrás porque son de gasolina. Y yo les digo a ustedes, no los pagamos en efectivo, fueron con tarjeta, pero el comprobante no está reuniendo entonces con los requisitos. Inclusive se está plasmando de una manera diferente a conforme lo establecen las disposiciones fiscales. ¿Por qué diferente? Porque dice que fue efectivo y no es cierto. Yo tengo que manifestar la forma a través de la cual se llevó a cabo el pago. Bueno, en este caso la gasolinera. No lo hicieron de esa manera y me rechazaron esos comprobantes. Entonces, en base a ello, no quiero saber el día de mañana que la autoridad nos envíe una carta de invitación, como muchas que puede o que nos ha estado enviando, donde nos diga, de tus comprobantes de tal periodo, quita de tu contabilidad todos estos porque el método de pago dice efectivo y no pueden ser en efectivo porque se trata de combustible, porque se trata de operaciones mayores a 2,000 pesos o por cualquier otro motivo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa disposición. En la ley de ISR, nosotros manifestamos el artículo 27 porque nos dice que en su fracción 3 que uno de los requisitos es que estén amparados en un comprobante fiscal. Uno de los requisitos. Hay más, que sea estrictamente indispensable, que en determinado momento que lo hayas efectivamente pagado, que esté debidamente contabilizado, y cuando nos referimos debidamente contabilizado, tenemos que hablar de dos conceptos principales, tiempo y forma. Hay un tiempo para contabilizar y hay una forma de hacerlo que es a través ya de los medios electrónicos. Que cuentes con el CFDI, que el CFDI cumpla con requisitos. ¿Y por qué manifestamos todo esto? Porque hay personas que salen con un XML en su mano y para ellos ya eso es deducible. Cuando el concepto nada tiene que ver con su actividad. Cuando el RFC que se manifestó viene de una manera errónea. Esto se soluciona con la versión 3.3 del anexo 20 porque ahora se va a validar que el RFC exista en la base de datos del SAT. Nos cambian un carácter por otro y bueno, finalmente ahí no cumplimos con requisitos. Y ahorita les muestro un ejemplo de un RFC. Hay una lámina que nosotros nos gusta poner en los cursos y bueno, es el último párrafo del artículo 29A o de los últimos, donde dice las cantidades que estén amparadas en comprobantes que no reúnan algún requisito de los establecidos en el 29 o 29 del código, o cuando estén de una manera distinta como lo establecen las disposiciones fiscales,
no serán válidos para deducir o acreditar fiscalmente. Nosotros le llamamos regla de oro porque durante los cursos de comprobantes que damos, muchas de las preguntas las respondemos con esta regla de oro. ¿Está plasmado de una manera diferente? Sí, entonces no puedes deducir o acreditar. No cumple algún requisito, no nos habla que un porcentaje de requisitos y demás, ¿verdad? Porque hay situaciones que para nosotros pueden parecer absurdas, donde decimos, oye, ¿a poco nada más por ese requisito que hizo falta no lo voy a poder hacer deducible? Efectivamente, y así lo dice la regla de oro. Vamos poniendo un ejemplo. Con pluma, alguien escribió ese RFC. Sabemos nosotros cómo se conforma un RFC, como contadores, pero muchas de las personas que son usuarios pueden no tener ese conocimiento y a veces te das cuenta de hasta de la manera como te dicta en el RFC, ¿no? PMA 120-510, o sea, ni siquiera respetamos la estructura de año, mes y día. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos RFCs es correcto? Ya una vez escritos en la computadora, el de arriba o el de abajo, son similares, lo que cambia es el último carácter. En el de arriba la letra es O y en el de abajo es un cero, no es una letra. Y entonces nosotros decimos, el correcto es el de abajo. ¿Cómo lo supimos? Sabemos que un RFC no puede terminar con letra, a menos que sea la letra A. Pero eso, ¿quiénes lo saben? Volvemos a lo mismo, como contadores lo sabes. No lo sabes a lo mejor como un usuario. Las personas que facturan no siempre tienen los conocimientos de cómo se determina un RFC. Mucho menos van a tener el conocimiento de que el dígito verificador no debe ser letra, a excepción de la A. Entonces, para nosotros es este. Esto se viene a solucionar con la versión 3.3 del anexo 20, pero por lo pronto pues tenemos ese problema. Y más aún de que tú solicitas la factura, te la generan, se timbra. Oye, pero ¿por qué se timbra? Porque nada más se valida una estructura, no se valida que el RFC exista en la base de datos del SAT. Te lo envían a tu correo, tú te vas con el PDF impreso, lo registras en tu contabilidad y demás, y según tú ya tienes una deducción ahí que registraste, y cuando quieres descargar el comprobante de la página del SAT, resulta que no lo puedes hacer. Y no lo puedes hacer porque existe con otro RFC y tú nada más puedes descargar los comprobantes que correspondan a tu RFC. Ese RFC que te manifestaron, pues muy probablemente ni siquiera existe en la base de datos del SAT. Simplemente ahí lo tiene el SAT en algún lado, pero no corresponde a un contribuyente inscrito en la página, en base de datos del SAT. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones y bueno, sí quiero hacerles algunos comentarios o recomendaciones un poquito antes de irnos al descanso. Quedan pocas láminas para poder hacerlo y cuando termine esas láminas hago ciertas recomendaciones. Hay que tener en cuenta que también existen delitos de carácter fiscal y en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación nos dice que va a ser sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien le dé efectos fiscales a un comprobante cuando no reúnan algún requisito del artículo 29 o 29A del Código. ¿Qué efecto fiscal le puedes dar a un comprobante? La deducibilidad, el acreditamiento. Hace, pues no recuerdo exactamente, pero ya unos meses, quizá un año más, algunas personas se acercaron a ofrecernos una estrategia fiscal a uno de nuestros clientes y obviamente pues el cliente los canalizó con nosotros para efectos de que diéramos el visto bueno. Resulta que la estrategia tenía de por medio una factura. Te habla que son empresas que declaran y demás y bueno, finalmente pues ya desde ahí ya está mal, ¿no? Pero ellos lo que vendían es de que te daban el cambio de esa compra de factura, porque finalmente estabas haciendo una compra de una factura, con un recibo de asimilados a salarios. Y tú dices, bueno, recibo de asimilados, me está pagando una empresa, me van a hacer transferencia, me puedo acreditar la retención. Cuidado con eso, le estás dando efecto fiscal a un comprobante. Bueno, podrá reunir el requisito fiscal, pero también dentro de la defraudación fiscal existe que tú utilices comprobantes de operaciones simuladas o de operaciones falsas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de esquemas o de planeaciones que nos pudieran llegar a ofrecer. No es nada recomendable y bueno, pues no, simplemente no hay que hacerlo. ¿Tiene sus implicaciones? Sí, claro que sí. Yo le digo a los clientes, oye, ¿no quieres pagar impuestos? Bueno, pues acuérdate que esto es una balanza.
Si pagas todos tus impuestos, tu riesgo está hasta abajo y pues así está la balanza, ¿no? Porque pagaste todo. Deja de pagar y el riesgo va aumentando. Así se va a ir inclinando. Nos cuesta trabajo y por eso se llaman impuestos, porque nos los imponen. Si fueran de manera voluntaria, yo creo que nadie lo haría, ¿no? O muy pocos lo harían. Entonces, sí son consideraciones que debemos de platicar ya en lo individual con cada uno de los clientes. ¿Cuál es la pena por cometer este tipo de delitos? Dependiendo del monto de lo defraudado. Si yo defraudé a la autoridad, pero ese monto de lo defraudado no rebasa de 1.540.000 pesos, pues es de 3 meses a 2 años de prisión. Si el monto de lo defraudado rebasó de ese 1.540.000, pero no de 2.310.000, entonces va de 2 a 5 años de prisión. Y si rebasa de esos 2.310.000 pesos, de 3 a 9 años de prisión. Nosotros sí hemos sabido de casos de personas que les han aplicado esta pena. De entrada la autoridad va por la no deducibilidad, por la imposición de ciertas multas, pero no descartan que también se encuentra esta otra sanción. Y bueno, de la mano con el anexo 20, yo les comentaba que debemos tener presente los complementos. El SAT publicará en su página de internet los complementos para cierto grupo de contribuyentes o actividades en específico. Y eso es lo que nos obliga a nosotros a estar al tanto de esos complementos. Si el día de mañana a la autoridad se le ocurre que los que prestemos servicios profesionales debemos incorporar X o Y complemento donde le mostremos cierta información, lo vamos a tener que hacer. Ya ustedes conocerán ciertos complementos, por ejemplo, el de notarios, por ejemplo, el de la propia nómina, el de pagos que se viene más adelante y demás. Pero, por ejemplo, los notarios, anteriormente hacíamos nosotros deducible un inmueble con la propia escritura. Ahora sigue existiendo la escritura para otros efectos. Fiscalmente nosotros necesitamos o un CFDI emitido por la persona que vende o un CFDI donde vienen los honorarios del notario y el complemento correspondiente, porque ahí vienen todos los datos de quien adquiere, de quien enajena los valores, que son los que me van a servir en un futuro para yo acreditar o comprobar mi costo de adquisición. Y obviamente pues con eso poder disminuir la base gravable. Todavía al día de hoy yo he visto muchas personas que no tienen conocimiento de ello, no lo solicitan y quizá no lo extrañan porque se trata de una venta de una casa habitación, pero el día que se encuentren en el supuesto de que se trata de una segunda casa habitación, de que nos quiten la exención de ISR, entonces tendrás tú que pagar un impuesto y ahí es donde dirás, ¿a poco tenía que pedir un complemento para efectos de amparar que compré un inmueble y que en su momento voy a hacer deducible? El complemento, una vez que se publica, su uso es obligatorio 30 días naturales siguientes a partir de esa publicación. Esto es a través de la regla 2.718 de la resolución miscelánea fiscal, y esta disposición hay que tenerla presente porque no siempre son 30 días, eso más bien nos lo ponen como plazo mínimo, porque también la autoridad nos da a conocer complementos y me dice, sí, pero la entrada en vigor va a ser hasta enero del siguiente año, por decir un ejemplo. Entonces, ese es el dato que nosotros vamos a tomar como base. Manifestamos algunos ejemplos de complementos. Por ejemplo, ahí resaltamos el de pagos, que su entrada en vigor es el 1 de julio. El de nóminas, que, bueno, entró en vigor el 1 de enero, ¿verdad? Aunque hubo por ahí una prórroga, diferimiento. El del INE, que ya está en vigor desde el año pasado. El de comercio exterior y, bueno, cierto tipo de complementos que van para cierto grupo de contribuyentes, para ciertas actividades en específico y que tú debes de tomar en cuenta. Este es nuevamente un XML y lo que quiero mostrar aquí con el efecto que van a ver ustedes en la presentación es la función precisamente del complemento. Imagínense que abrimos el XML como se ve en pantalla y que una vez que nosotros abrimos el XML incorporamos un complemento. Ese complemento, todo ese que está en un recuadro en color rojo, es información adicional que a la autoridad le interesa saber de cierto tipo de contribuyentes. Este es un complemento de notarios, por ejemplo, y en el CFDI que el notario emitió por sus honorarios, ahí está manifestando los datos del complemento que le obliga al complemento de notarios, datos de quien adquiere, de quien enajena, los importes, la CUR, los porcentajes de participación y una serie de requisitos que el SAT necesita y que en su momento va a explotar. Han llegado algunas cartas de invitación
a algunas personas donde les dicen, en el ejercicio 2016, estoy inventando fechas y datos, pero la carta de invitación va en este sentido. En el ejercicio 2016 se tuvo conocimiento que tú enajenaste una casa habitación o un inmueble, no recuerdo exactamente cómo dicen, misma que tú adquiriste en el 2014. Requerimos saber cuál fue el origen del recurso para tú poder adquirir esa casa y si ese ingreso fue declarado y en su momento pagó impuestos. Tantas personas hay que obviamente se van haciendo de propiedades, de bienes y que pues su dinero nunca pagó impuestos. Te llega dinero en efectivo, no lo depositas en el banco o quizá lo haces, pero no lo declaraste y no pagaste un impuesto de ese ingreso. Obviamente hay ingresos exentos, hay ingresos por los que no debemos de pagar un impuesto, pero la gran mayoría sí son los que debemos de pagar un impuesto. No lo hiciste y te hiciste de un bien. Y entonces la autoridad el día de mañana dice, oye, yo requiero saber cómo le hiciste para comprar ese bien. Hay una discrepancia fiscal y hay que tener cuidado con esos datos de discrepancia fiscal. Y bueno, a través de los artículos transitorios, pues ya nos hablaban de que lo que sucedía en las reglas 27132 y 27135, que era para el complemento de pagos, que lo iban a hacer obligatorio pues hasta, aunque dice que son 30 días naturales, nos dice hasta que se publique en el portal del SAT, porque ya había reglas al respecto, pero a través de la publicación del SAT nos dicen, tanto el anexo 20 versión 3.3 como el complemento para pagos, su entrada en vigor es a partir del 1 de julio del 2017, que es la fecha que tenemos. Y hay un comunicado en la página del SAT donde nos dieron a conocer esa prórroga, donde dicen, mira, de julio a noviembre van a convivir el anexo versión 3.2 y no va a ser obligatorio el complemento para la recepción de pagos, con la intención de que paulatinamente te vayas incorporando. Hay que leer todo y no nada más lo que nos conviene o creemos que nos conviene, porque luego de mí se acordarán, pero va a llegar diciembre y algunos de nuestros clientes o contadores, colegas, van a estar con la problemática de que no tienes ni siquiera el sistema adecuado para efectos de poder timbrar ya con la versión vigente. Entonces, hay que ir haciéndolo, no hay que esperarse. Julio es un muy buen mes. Entre más se va acercando la fecha final de la prórroga, es más complicado hacerlo. Ya ha sucedido en otras cuestiones, cuando entró el boom de la facturación electrónica en general, cuando entró lo de la nómina, el complemento, son cuestiones que nos ha tocado vivir y yo creo que hay que tomarlas como parte de esa misma experiencia, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que estar al tanto de ello. Esperemos que la autoridad por fin nos pueda definir los complementos como debe de ser ya definitivos y el anexo 20, porque bueno, de repente como que no se ponen de acuerdo con ciertas cosas y hasta nos ponen un calendario que se va a estar revisando cierto complemento o cierto anexo y ya nos dice si sufrió o no sufrió modificaciones a través de un calendario que ellos manejan. Y nosotros cada vez que damos un curso, ya sea en línea o presencial, obligatoriamente tenemos que volver a analizar estos documentos para ver qué fue lo que la autoridad incorporó, eliminó o modificó. Y eso hemos estado compartiendo con ustedes. Entonces, 1 de julio, tanto el anexo 20 versión 3.3 como su complemento para pagos. Conviviendo, acuérdense, durante el periodo que ya dijimos, ¿no? Bien, en la página del SAT voy a abrir una página de internet, nada más para mostrarles el comunicado. Esto es rápido y les hago pues ya nada más ciertas precisiones. Hay una sección que dice información factura electrónica. En esa sección de factura electrónica, pues bueno, la autoridad nos dice que hay facilidades y que nos las da a conocer a través de un comunicado de prensa. En ese comunicado de prensa, pues nos dicen que ha sido un proceso pues largo y que desde el 2016 y que han trabajado de la mano con los PACs y con ciertas casas de software y demás. Y entonces lo que vienen a decirnos es que a partir del 1 de julio entra en vigor la versión 3.3 de la facturación electrónica, pero dice que podemos seguir utilizando la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre del 2017, como se los señalo ahí.
por eso yo decía que a partir del 1 de diciembre, pues es obligatorio para todos nosotros, ¿no? A partir del 1 de diciembre de 2017, la única versión válida para emitir facturas electrónicas será la versión 3.3. Y no quiere decir que sigas utilizando la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre. Hazlo lo antes posible. El complemento para pagos es opcional a partir del 1 de julio y obligatorio a partir del 1 de diciembre. Hay que acostumbrarnos, hay que empezar a hacerlo. Híjole, si le batallamos con ponernos de acuerdo en cuanto a la forma de pago y las claves, y que alguien me le ponía la clave 98 porque era el DNA, y que, oye, ponme la clave 03 porque te voy a pagar con transferencia. No quiero saber el relajo en el que nos vamos a meter cuando aparezca el complemento. Hay que irlo haciendo, sobre todo para pulir ese tipo de cuestiones, y si tenemos errores, pues es fácil, ¿no? O sea, no es obligatorio, finalmente hay que familiarizarnos con ello, hay que hacerlo. Y por último, nos dicen que el proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas entra en vigor a partir del 1 de enero del 2018. Recordarán ustedes que publicaron reglas de resolución miscelánea donde nos dicen, ¿requieres cancelar una factura? Sí. Ah, mira, entonces hay que hacerlo a través del buzón tributario enviando una solicitud al receptor del comprobante para que él te dé autorización de cancelarlo. Hay ciertas cuestiones en las que no vamos a pedir esa autorización, ya sea por el régimen en el que te encuentras, por los importes, porque son facturas de público en general, porque son CFDI de nóminas y diferentes cuestiones. Pero de entrada nos obligan a que confirmemos buzón tributario si quieres ejercer tu derecho para que no te cancelen esa factura. Porque si no tengo confirmado el buzón tributario, pues se entiende de que tú aceptas la cancelación. ¿Tienen o no que ver los EFOS? Yo creo que sí. Te emitían una factura que te vendían, que tú sabías que estaba mal, pero tú eres contento comprando facturas. Pasaban 4 meses y cancelaban la factura. Todo con la intención de que no les cancelaran los sellos a ellos. Porque el SAT dice, oye, emites comprobantes, están vigentes y tus declaraciones son en ceros, como que algo no cuadra, ¿verdad? Eres una persona moral. Entonces, ahora el hecho de que no lo puedas cancelar te puedo detectar más fácil como EFO. Y como también en su momento alguien comentaba, a lo mejor no van tanto ya por el EFO, sí, va a ser una parte, pero con que tengan a los EDOS, que son esas empresas que deducen operaciones simuladas, pues creo que es una gran ventaja también para la autoridad. Tan es así que están mandando ya notificaciones donde dicen que tus comprobantes de tal o cual proveedor, pues que no surten efectos fiscales y que los quites de tu contabilidad, o en su caso que aclares lo que tú creas conveniente, ¿no? Bien, entonces, regresando a la presentación, pues lo único que tenemos que tomar en cuenta es que son generalidades nada más. Obviamente, pues faltan más datos por comentar, algunos los comentaremos durante el transcurso de la segunda parte. Vamos a hacer un descanso de 5 o 10 minutos aproximadamente y regresaremos con ustedes. Las preguntas, vamos a abrir sesión de preguntas y respuestas al final. Anótenlas, cuáles son las que ustedes crean conveniente que no se hayan abordado específicamente, y con mucho gusto les daremos respuesta. Vamos a tratar de ser lo más claro posible todavía durante la segunda parte, para efectos de que las preguntas al final sean el menor número de preguntas posibles, ¿no? Entonces, bueno, nomás nos desconectamos y en 5 o 10 minutos regresamos. Bien, pues ya pasaron el tiempo de descanso, hemos regresado con ustedes para ver esta segunda parte. Pues sí, nos vamos a llevar un poco más de tiempo, vamos a interactuar con el sistema y con la guía. Vi que por ahí lanzaron algunas preguntas, lo comentamos al principio, no hay problema, las retomaremos al final del curso para contestar cada una de ellas. Obviamente las que sean relacionadas con el tema, si hubiera algo que no esté relacionado con el tema, esas las brincaré, pero ustedes saben que tienen los canales a través de soporte del área de software fácil para efectos de que también les puedan ayudar, ¿no? No he leído ninguna pregunta, no lo digo por ningún caso en especial, pero si así sucediera, pues no pasa nada, lo canalizaremos a través de ese medio, o para que ustedes lo hagan ya en lo particular, ¿no? Vamos a ir viendo la presentación, iré trabajando con el sistema y en algunas ocasiones iré sobre la misma guía.
Creo que les va a gustar esta segunda parte, viene muy sustanciosa. Bien, vamos empezando con algunos datos. Son los datos que nosotros creemos interesantes porque están afectando al sistema como tal en la operación o porque algunos detalles puede ser que la aplicación nos esté, la guía, perdón, se haya actualizado y que nos esté dando cierta precisión. Y lo iremos comentando. En cuanto a datos de la empresa, ahí yo les muestro una lámina donde dice que en datos de la empresa solamente vamos a registrar el código postal. Entonces, híjole, estábamos acostumbrados a manifestar, pues hay veces que toda una leyenda, ¿no? De la calle y el número, y bueno, cada quien le ponía de una manera diferente. Una de las características de la versión 3.3 del anexo 20 es precisamente que la autoridad está quitando espacios porque nos está pidiendo otros datos. Por ejemplo, el domicilio nos lo piden, pero finalmente el SAT ya lo tiene. ¿Para qué me pide el SAT domicilio fiscal cuando tú, el hecho de que tengas mi RFC, tú ya lo tienes? Entonces, a mí me interesa como contribuyente, como usuario, que mis clientes sepan dónde estoy y que sí aparezca el domicilio fiscal. Pero en tu PDF va a poder seguir apareciendo, no hay problema. Pero el SAT dice, yo quiero que el XML sea de un menor tamaño o en su defecto a lo mejor del mismo, pero con otra información que a mí me va a servir. El domicilio, ¿para qué te lo pido si ya lo tengo? Esto sucedió con el código postal. En lugar de expedición, solamente código postal, y debe ser el de la matriz o el de la sucursal al que corresponde, ¿no? Porque de repente se da el caso que tú como contador le haces el comprobante al cliente y a lo mejor tú puedes estar en un municipio, en un estado, en una colonia diferente y no vayas a querer manifestar donde se está expidiendo el comprobante. No, corresponde a la matriz o a la sucursal. Así lo establece la guía. Agregaron un párrafo donde dice que ese código postal, el hecho de que lo manifiestes, cumples con el requisito del artículo 29, fracciones 1 y 3, que son precisamente refiriéndose al lugar de expedición. Hay un catálogo de códigos postales. En la página del SAT nos dan a conocer a través de un archivo de Excel esos códigos postales. De hecho, está dividido en dos pestañas. Lo que no me gusta es que se manejan catálogos de lo mismo para diferentes cosas. Por ejemplo, el catálogo de códigos postales, a lo mejor de uno de los complementos, por ejemplo, de comercio exterior, es diferente al catálogo en general. ¿Sí me explico? Entonces, son situaciones que uno dice, bueno, pues SAT, haz un solo catálogo con todo. Ahí andamos con problemas con que el catálogo de formas o métodos de pago, ¿cuál? ¿El de contabilidad electrónica o el de los FDI? Bueno, entonces son cuestiones que tenemos que acostumbrarnos a lidiar con ello y estar al pendiente de que pueden ser diferentes. En todo momento en que la autoridad saque disposiciones y que tú estés utilizando un sistema, recuerda que el responsable eres tú como tal. No le dejes todo al informático. El informático podrá estar interpretando de una manera, pero nosotros tenemos la obligación como usuarios o como asesores de nuestros clientes de estar verificando que se cumplan con esos requisitos, ¿no? Vamos con el siguiente punto. Algunas pantallas, tengo la impresión de pantalla nada más para que vean en el sistema donde aparecería, sin cambiar al sistema, y otras sí iremos al sistema efectivamente. Siguiendo con el lugar de expedición, ahí en pantalla yo les muestro que existe el domicilio de expedición y hay un campo que dice código postal. Se fijan que siguen apareciendo los demás datos, calle, el número interior, exterior y demás. Sí, si tú quieres que aparezcan en el PDF. Inclusive les ponemos una nota ahí que dice en el CFDI 3.3 solo se requiere el código postal del lugar de expedición. Y mucho ojo, puede ser diferente el domicilio fiscal que el domicilio de expedición, porque puede ser el domicilio fiscal y aparte el de una de mis sucursales, y el domicilio de expedición no es en mi domicilio fiscal, es diferente, ¿no? Entonces, asegúrense que en su sistema aparezca de esta manera. Cuando cambien a la versión del software, la versión 3.3 ya del anexo 20, que ya la contempla, pues son los datos que ustedes van a ir de alguna manera alimentando o cerciorándose de que sí los tengan. En ese mismo ventana les pusieron una leyenda en letras amarillas donde dice lugar de expedición que se imprimirá en los PDF. Sí, o sea, para efectos de que tú al presionarle ese botón de fondo azul y letras amarillas que dice presione para calcular, te va a traer la información que tú capturaste en la parte superior. Pero eso va a aparecer en el PDF. Nos interesa que siga apareciendo, adelante, hazlo, no hay ningún problema.
es un atributo que se va a validar y hay que manifestar ese código postal. En cuanto al domicilio fiscal, bueno, pues también el domicilio como tal ya no es un requisito. De hecho, ya ni siquiera existe en el XML. Al día de hoy, el domicilio fiscal sigue siendo opcional. Lo quieres poner adelante y aparece en el XML. No lo quieres poner adelante, está bien. Pero en la versión 3.3 ni siquiera es opcional en el XML. O sea, es simplemente ya no va a aparecer y ya. Por lo que les comentaba al principio, ¿no? De que la autoridad requiere captar otro tipo de información y pues ¿para qué te pido una que ya tengo? Esa es mi explicación hacia este tipo de datos. Pero en el PDF, pues si tú quieres, así se puede capturar el domicilio completo y seguir apareciendo sin ningún problema. Y traemos por ahí una pues discusión acerca de la representación impresa y demás. Si el documento válido para deducir o acreditar fiscalmente es el XML, bueno, autoridad, ¿para qué me pones requisitos de la representación impresa? Ese no me sirve, ese solamente presume la existencia de un CFDI, de un XML. Entonces, creo que ahí la autoridad debería abrir un poco más el criterio de decir, bueno, pues en la representación impresa, pues como tú quieras, te pido mínimo ciertos requisitos y vámonos, ya lo demás como quiera que sea, ¿no? Pero sí, inclusive en la propia guía nos dice que ciertas representaciones impresas deben de tener la información de los complementos y complementos concepto, que ya también en su momento comentaremos. Esta va a ser la primera pantalla que sí nos va a ayudar a hacer el switch con lo que viene siendo pues el sistema, porque hay datos en parámetros de funcionamiento para nosotros indicarle el régimen fiscal y otros datos adicionales. ¿Cuáles son esos datos adicionales? En la parte inferior nosotros agrupamos pues 3 datos donde vamos a indicar el uso que el cliente dará al CFDI recibido. Ahí tengo un primer concepto que a lo mejor es nuevo para todos. Uso del CFDI, que el cliente dará al CFDI. Producto o servicio que por omisión facturarás y unidad que por omisión también facturarás. Insisto, estos son datos opcionales aquí en el sistema como tal. Si te sirve, habilítalos. Si no te sirve, no lo hagas. Tú lo tendrás que capturar en cada factura que tú realices, en cada comprobante. Habrá personas que digan, oye, yo siempre facturo lo mismo o casi siempre lo mismo. Ah, bueno, pues habilítalo y que por omisión salga siempre ese producto. Hay un catálogo de productos o servicios que también vamos a comentar más adelante. Para no brincarme, bueno, voy por partes. Régimen fiscal, hay un catálogo de regímenes que en lugar de nosotros manifestar el régimen que a veces ni siquiera te sabías porque le decías que era una persona física con honorarios o una persona física con actividad empresarial y hasta ahí lo dejabas, el SAT saca un catálogo de claves con el nombre, pero lo que se graba en el XML es la pura clave de 3 dígitos. Perfecto. Entonces, ahorita les muestro un ejemplo y vamos al sistema. Después nos dice, oye, uso que se le dará al CFDI. Es una situación de alguna manera complicada, porque yo digo, oye, SAT, yo no sé o puedo saber en determinado momento qué uso le voy a dar a ese CFDI. Y más porque hay muchas personas que quien adquiere el comprobante, pues a veces es el socio y ya le empezamos a hablar en otro tipo de lenguaje y que no va a ser así. Hay ciertas precisiones al respecto. Pero de entrada el SAT quiere que le digamos, oye, ¿qué va a hacer? ¿Qué uso le vas a dar? O sea, como un gasto general, como una adquisición de mercancía, como una inversión o algunas deducciones personales. Lo quiere clasificar de esa manera. Ahorita es un campo obligatorio, pero si lo manifiestas diferente a lo que realmente fue utilizado, no hay problema, nos están dando esa oportunidad. Hay una lámina más adelante que lo veremos. Vamos a ir concepto por concepto. De aquí les estoy mostrando como quien dice 4, ¿no? El de régimen fiscal, el del uso, el del producto y la unidad. Vamos con el primero, que viene siendo régimen fiscal, y ahorita vamos al sistema. En los datos del emisor, en el régimen fiscal en el que tributa, pues nosotros tenemos que validar que efectivamente estemos seleccionando el régimen que debe de ser. Mucho cuidado con aquellas personas que tienen 2 o más actividades, por ejemplo, honorarios y arrendamiento. Se tiene que manifestar el que corresponda. Y no como en su momento la regla que decía que podíamos poner NA.
y que muchos estaban acostumbrados a hacerlo de esa manera. En el PDF puedes incluir la clave y el nombre si así lo decides. He visto algunos FDI que, como es un campo actualmente libre, pues, que sigue apareciendo el régimen intermedio, un régimen que quedó pues obsoleto, que quedó fuera a partir hasta el 2013 fue su último año. Entonces sigue habiendo ese tipo de regímenes y pues de alguna manera si el SAT quisiera hacer filtros, pues no lo puede hacer. Por eso que las claves le van a funcionar más, y más que va a ser algo que vas a tener que seleccionar y que tú no vas a capturar algo que no exista. Voy a hacer el primer switch hacia el sistema. Aquí yo ya tengo como un ejemplo a una empresa y tengo ya aquí el demo que ya trae ciertos cambios de la versión 3.3 del anexo 20. Entonces, en las láminas nos decía que en datos del emisor, régimen fiscal en el que tributa, en parámetros de funcionamiento. Entonces, yo estoy aquí en la parte superior, hay una ventana, en la parte superior dice parámetros de funcionamiento y de manera vertical, pues también con letras tenues dice parámetros como tal. Hay varias pestañas. Una de ellas, a la que me voy a meter ahorita, dice régimen fiscal y datos del CFDI. En este campo es donde tú tienes que manifestar el régimen fiscal que corresponda. Cuando lo pones por primera vez, te pone automáticamente en todos y cada uno de los documentos que tú lo puedes visualizar. Esta versión que ustedes están viendo en pantalla se libera la próxima semana. Las promociones se las daremos a conocer al final del curso y bueno, no implica de que el hecho que se va a liberar la siguiente semana que no lo pueden ustedes adquirir, lo pueden hacer. Y en la parte inferior sigo con parámetros generales. Si se fijan, no me he metido a ningún dato de un cliente en específico, que también existen estos datos, los de abajo, pero lo que tú tienes que observar es que ahorita estamos viendo parámetros generales de la empresa. Significa que lo que yo manifieste aquí, por default, por omisión, va a estar en cada uno de los comprobantes. ¿Me permite modificar el comprobante? Sí, pero de entrada aquí pudiera ser. Siguiente dato es el uso que el cliente dará al CFDI recibido. Al SAT le interesa, ya vieron, por ejemplo, las declaraciones de personas físicas en su declaración anual. Cuando se metieron a deducciones personales, nos apareció una listotota de deducciones. De alguna manera ya están trabajando con esa información, pero de entrada el SAT dice, bueno, ahí están todas, tú seleccióname cuáles sean deducciones personales. El día que logren que efectivamente se capture lo correcto y que se le otorgue al comprobante como tal un uso de un CFDI correcto, pues esos filtros serán mucho mejor para la autoridad. Obviamente hay ciertos datos que la autoridad todavía no aclara. Por ejemplo, vean el catálogo, está en la parte de la derecha y ahí dice clave G01, adquisición de mercancía. Pero más abajo también la clave G03 dice gastos en general. Yo puedo adquirir un producto que puede representar o una adquisición o también puede representar un gasto. Algo muy sencillo, me dedico a comprar y vender hojas de papel. Puede ser una adquisición de mercancía, pero también si lo consumo para mí mismo, también se convierte en un gasto. O en una sola factura que yo tenga dos tipos de cuestiones. Compré una computadora, compré papel para mi oficina y compré computadoras, compré mobiliario que me dedico a comprar y vender mobiliario. Ahí tengo una adquisición de mercancías, tengo un equipo de cómputo como una inversión y tengo gastos en general. Y el uso del CFDI va relacionado con el CFDI, entonces, ¿cuál le darías? De entrada, la autoridad dice, es un dato obligatorio, pero a través de la publicación que hicieron la semana pasada de la guía y ya de preguntas frecuentes que ya estaban antes, agregan un párrafo, que es el que nosotros ahí les damos en la parte final. En caso de que se registre una clave y esta finalmente resulte distinta a la que corresponda al uso del CFDI, que le dará al receptor del comprobante, esto no será motivo ni de cancelación y tampoco tendrá ningún efecto o afectará para que el receptor del comprobante lo pueda hacer deducible o lo pueda acreditar. De alguna manera dicen, pues pónsela, ya iremos haciendo los ajustes necesarios. Sí hay que hacer lo posible de que sea el que corresponda, sobre todo por aquello de irnos acostumbrando. De repente somos muy dados como usuarios a tomar ciertas costumbres. Nos pasó con las facturas cuando le poníamos el NA. Todas las facturas salían con el NA o muchísimas.
Nos publican el catálogo de formas de pago y todo el mundo se volvió loco, que hasta el día de hoy ha habido problemas al respecto. Es increíble que hay personas que todavía me sigan pidiendo que en la factura le pongamos la clave 03 porque me van a pagar con transferencia. No es necesario, no es necesario. Y bueno, finalmente esperemos que con las modificaciones que se vienen y que la misma gente se involucre más con este tipo de temas, que podamos hacerlo más fácil. Ha sido muy cansado y muy pesado y bueno, ahí está el ejemplo de uso del CFDI. En el sistema, ¿cómo lo haríamos? En el sistema, pues tan sencillo como habilitar una pestaña que se encuentra en el lado derecho, y si se fijan es el mismo catálogo que les mostré y aparecen pues ahí los conceptos. Oye, de manera general, yo por los conceptos que facturo y demás, a lo mejor el cliente el efecto que le dará va a ser un gasto general. Ah, bueno, clasifícalo así. Oye, pero yo cómo sé si le van a dar ese uso o no. Son opciones del sistema únicamente. ¿Te sirven? Utilízalas. Si no te sirven, no pasa nada. Ya tú en su momento en la factura se lo irás proporcionando. Y bueno, va a suceder también. Muchas personas, atendiendo a lo que acabamos de leer en la lámina anterior, dicen, oye, me estás diciendo que no hay problema si lleva una clave y yo le doy otro uso, ponle la que quieras. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, finalmente, pues ya en su momento será ese dato. Siguiente punto, producto o servicio que por omisión factura. Regreso a la presentación y ya después regreso al sistema. Estamos dentro del mismo módulo de parámetros, régimen fiscal y datos del CFDI. Se fijan, ahí estamos. Pero estamos ya en el rubro de producto o servicio que por omisión factura. Resulta que el SAT nos publica un catálogo de conceptos de cerca de 52,000 productos. Bueno, el catálogo es un poco más amplio porque está dividido en divisiones, grupos, clases y subclases. Pero lo que nos dio a conocer a nosotros a través de su catálogo fueron las clases y las subclases, que son las que podemos manifestar. Yo lo veo como un catálogo de cuentas que usamos para contabilidad, donde tenemos la cuenta, se puede decir, las de título, las de mayor y las subcuentas y todos los niveles, ¿no? Y para mí, llamándolo de manera, son como quien dice las afectables. Entonces, bueno, finalmente lo vamos a tener que observar. Ahí en su presentación les dice, oye, vean de la parte derecha un ejemplo nada más. En la parte derecha nosotros con letras azules, la clave del producto es la 60121001. Ahorita les digo cómo se conforma esa clave y corresponde a pinturas. Le interesa al SAT que cada concepto que nosotros facturemos lleve una clave correspondiente. Recientemente me tocó ver un documento donde a un EFO le decían, oye, facturaste, no recuerdo cantidades, pero eran cantidades muy disparatadas, 20 millones de pesos por concepto de tal, tal y tal concepto, equipo de cómputo, cartuchos y demás. Y tú recibiste comprobantes por esos conceptos que también son iguales o similares, solamente 700,000 pesos. Por lo tanto, presumimos que no tienes los elementos suficientes para comprobar esa materialidad, que no es cierto que hiciste esas adquisiciones. En pocas palabras, que estás vendiendo facturas. ¿Cómo es posible que si tus compras fueron 700,000 pesos, te generaron 20 millones de pesos por ese tipo de productos? ¿A cuánto compraste un cartucho y a cuánto lo vendiste? ¿A cuánto compraste una computadora? Entonces la autoridad ya de alguna manera sabe lo que están haciendo los contribuyentes. Pero aquí lo interesante es que ese análisis, por la información que hemos manejado, ahorita no manejamos una clave de producto o servicio, se maneja internamente, pero eso al SAT no le dice nada. Lo hicieron de manera analítica y de manera manual, llamémosle de esa manera. Y aún así hicieron todo un análisis de un contribuyente. Cuando lo hagan a través de esto, no va a ser una persona, va a ser un sistema. Compárame claves de productos y servicios, están agrupados, la numeración indica algo. Una clase, una subclase, un grupo, una división. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que son los que la autoridad está tratando de buscar y que realmente tú le puedas comprobar que efectivamente hiciste ese gasto. No he terminado con estas láminas, son otras dos más y regreso otra vez al sistema. Fíjense, este es un extracto es similar como la pantalla anterior de la clave de producto o servicio, pero ya aquí me traje una pantalla de la guía y una pantalla de lo que viene siendo el catálogo que viene en Excel. Nos dice en la guía que la forma que se integra la clave del producto es
de 8 dígitos, 2 dígitos para el grupo, perdón, para la división, 2 dígitos para el grupo, 2 dígitos para la clase y 2 para la subclase. Estamos hablando de 8 caracteres. Pero cuando nos publican en la página del SAT, eso que yo les puse en color rojo, eso no viene. Eso nosotros lo incluimos como un efecto ilustrativo nada más. Ellos nada más nos están publicando la clase y la subclase. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Si se fijan ustedes, la clase 50, 18, 19, 00 se refiere a pan, galletas y pastelillos dulces, que viene siendo esta. Lo que el SAT omitió de alguna manera en el catálogo, no sé si para efectos de que el contribuyente o el cliente no seleccionara estos códigos, nos está omitiendo el rubro de alimentos y nos está omitiendo, que viene siendo la división, y el grupo de panadería. Fíjense, alimentos es 50 y 6 ceros. Panadería tiene 50, o sea, quiere decir que corresponde a alimentos, 18 que corresponde a panadería y luego se rellena con los demás ceros. Y luego la clase pan, galletas, pastelillos dulces, viene 50, que es alimentos, 18 que es panadería y 19 que corresponde a esta clase. Y por último la subclase, que yo lo interpreto como la cuenta afectable, tiene alimentos, 50, 18 panadería, 19 pan, galletas y pastelillos dulces, 01 pan fresco. Así es como se conforma ese catálogo. Obviamente ustedes tienen que verificar cuáles son los conceptos que facturan. Es un catálogo extenso, el sistema te permite hacer filtros y eso yo creo que te va a ayudar para efectos de que tú lo estés haciendo. Inclusive en una de las versiones pretenden incorporar un historial de los conceptos que tú has estado facturando para efectos de que te sea más fácil la búsqueda y la selección. Una lámina más relacionada con esto es un ejemplo que viene en la propia guía del anexo 20. Esto lo sacamos tal cual, es una impresión de pantalla. Para ponerles un ejemplo, porque puede darse el caso que no encuentres la subclase. Entonces dice el SAT, si no encuentras la subclase no hay problema, usa la clase, o sea el nivel 3. De hecho, el último párrafo de esta lámina dice, para efectos del registro campo clave del producto o servicio del anexo 20, basta con que el contribuyente clasifique la descripción del bien o servicio hasta el tercer nivel, es decir, hasta la clase. Y lo de arriba es un ejemplo. Me dice, oye, tú facturas donas glaseadas. Entonces, ¿dónde lo vas a buscar? Ah, mira, lo voy a buscar en alimentos. Que bueno, ese catálogo de división y de grupo solamente vienen en la guía, en el catálogo de Excel no vienen. Pero te puede servir precisamente pues como un norte, como un parámetro para que tú sepas cómo están divididos. Donas glaseadas dice que es 50 porque corresponde a alimentos. Después hay que indicar el grupo. Y en el grupo es panadería. Me regreso una y si se fijan ahí el de panadería es 18, 50, 18. Y después identifica la clase. La clase está dentro de pan, galletas y pastelillos dulces. Ah, ok, entonces ahí voy a encontrar donas glaseadas. Vamos a ver. En el catálogo aparece pan fresco, pan congelado, galletas, pan seco, galletas de dulce, pan de repisa, masa congelada para pan y galletas de soda. No aparece. Entonces, al no aparecer, yo estoy imposibilitado a darle una subclase. Entonces, ¿qué haces? Te regresas y entonces seleccionas nada más la clase. Por eso, al final, dice, la clasificación del producto es 50 que corresponde a la división, inclusive hasta con colores nos los identifican. 18 que corresponde al grupo, 19 que corresponde a la clase y subclase va a ser 00 porque no existe, o sea, vamos a dejarle como quien dice el que corresponde a la clase y así es como quedaría. Ahí puede ser el pan fresco, que es la primera opción. ¿El pan qué, perdón? Pan fresco. Todas gracias. Sí, pero bueno, finalmente la autoridad dice, bueno, no lo encontraste como tal, si no lo quieres, si no se, pudiera ser que se clasificara en otro rubro, vaya. Muchos son cuestiones de criterio, ¿eh? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo donde yo busqué la palabra pieza y me aparece 2 veces y leo la descripción y es una descripción muy similar, que de hecho yo diría es la misma. Entonces, bueno, aplica tu criterio y aquí volvemos a lo mismo. No le vas a dejar a un sistema que esté decidiendo por ti. El sistema te va a dar las opciones, tú tendrás que ir alimentando, revisando, verificando que realmente es lo correcto. Acuérdense que en todo momento
como usuarios de un sistema, estamos en nuestro derecho de decir, oye, no está cumpliendo con esto, falta corregir aquello, X o Y situación. Obviamente cuando esté pegado a las disposiciones. Nos han sugerido de repente otro tipo de cuestiones que las hemos analizado bastante y que decimos, no, realmente ya es una necesidad particular de esa persona y no es una necesidad particular perdón, una necesidad de todos los usuarios en general. Entonces, bueno, eso no lo haríamos, ¿no? Pero finalmente tú lo revisas. Regreso al sistema. Producto o servicio que por omisión factura. Aquí existen criterios de búsqueda. Primero lo puedo buscar por la descripción o por la clave. Y una vez que yo decida cuál de los dos, puede ser que se encuentre en cualquier parte, o sea, la palabra que voy a buscar en cualquier parte al inicio del dato, o que sea exactamente igual. Por ejemplo, yo voy a buscar ahí pieza. Me adelanté al de la unidad. Estoy en productos. Voy a verificar aquí, bueno, algo relacionado con la contabilidad. Yo le puse que en descripción, en cualquier parte, todo lo que tuviera contabilidad. Y ahí me aparecen todos los conceptos de contabilidad. ¿Sabes qué? Pues yo facturé un software de contabilidad. Bueno, el software de contabilidad es esta la clave que corresponde. Esta es tu búsqueda. En la parte inferior puede ser que me los filtre nada más como nivel 1, que para nosotros el nivel 1 aquí está como, ¿quién dicen? Dos niveles, la clase y la subclase, porque es el catálogo que está en la página del SAT. No sabemos si lo vayan a modificar o no de parte de la página del SAT, o ya en su momento quizás Software Fácil también les incluye eso solamente para que ustedes tengan pues como ese acordeón de decir, son alimentos, son herramientas u otro tipo de grupos o divisiones que no vienen allí en el propio concepto. Entonces podemos quitar el filtro pues para efectos de que no lo busque, o nuevamente pues que te busquen todos los niveles o solamente en el nivel 1 como quiera que sea, ¿no? Entonces, pues ya tú, fíjense, en nivel 1 solamente aparece esta, pero si le pongo en todos los niveles, ya me aparecen más datos, ¿no? Entonces, software de contabilidad, ese va a ser el que yo estoy seleccionando y es el que por omisión se daría. Con esto yo estoy asumiendo que normalmente, o siempre, o casi siempre, facturo software de contabilidad. Oye, no, yo puedo, así como facturo software de contabilidad, facturo de otro concepto, y también vendo computadoras y vendo iPad y vendo celulares y es muy variable todo. Bueno, no lo utilices entonces. Lo que se trata es de que para quien le aplique, pues que sea más fácil. Oye, soy una ferretería, imagínate todo lo que facturo. Entonces no tengo nada de producto que por omisión facturo. Oye, nada más vendo computadoras y iPads y normalmente facturo computadoras. ¿Te sirve? Úsalo. Nada más estar al pendiente de que cuando factures un iPad lo cambies, ¿no? Estos datos que estamos viendo aquí también van a aparecer con el cliente. Eso también se los comentamos porque habrá ocasiones que tú dices, oye, yo a las computadoras al 90% de mis clientes les facturo eso, no hay problema. Pero las iPad, hay un cliente en específico que a ese siempre le facturo iPad. Bueno, lo puedo hacer. Eso aplica tanto en el producto o servicio y en la unidad que por omisión se va a hacer. Lo mismo en el uso que el cliente le va a dar el CFDI. En conceptos también viene este dato. Viene aquí en parámetros de funcionamiento, viene en conceptos y viene en clientes. Ingresaremos a cada uno de ellos cuando así corresponda. Regreso a la presentación para comentar lo de la unidad y luego regresamos otra vez al sistema. Esta pantalla, pues de alguna manera ya se las mostré yo en el sistema, ¿no? Todavía es la equivalencia del catálogo del SAT con el sistema, ¿no? Y fue lo que hicimos. Ya hicimos por ahí un filtro y buscamos ese concepto que fue el de software de contabilidad. Unidad. En cuanto a la unidad, el pasado 23 de mayo se publicó catálogo también y ya incluye pues las unidades en español, porque nada más venían en inglés así como se los ponemos en la pantalla. Venía la clave de la unidad, que KGM, y luego venía el nombre, kilogram, nada más así venía en inglés y una descripción y también en inglés. Y para los que no sabemos el inglés, entonces era más difícil. Saca la autoridad un catálogo ya en español, donde definitivamente pues ya contempla más cosas, más datos, lo tienes que conocer también y tomarás la decisión de qué dato es el que tú incluirás en ese punto.
En el sistema también hay un apartado en el que vamos a ingresar ahorita. Este es nada más una impresión de pantalla, una guía que cuando ustedes empiecen a recibir la actualización del anexo del sistema ya con la versión 3.3, les harán llegar también pues la presentación para efectos de que ustedes tengan una guía y que sepas qué debes de configurar y en cada caso, ¿no? Voy al sistema, es en la tercera pestaña y yo tengo aquí también mi módulo de búsqueda, puede ser por clave, por símbolo, por nombre, por descripción. Y una vez que selecciones eso, dime igual que el anterior, en cualquier parte al inicio, exactamente igual. Como tú quieras haces la búsqueda, ¿no? Y ya aquí entonces tú sí tendrías que buscar la palabra que corresponda. ¿En cuál? Estoy aquí estoy confundiéndolo con el de... Sí, estaba confundiéndolo con el nombre, en kilogramo. Aquí aparece, por ejemplo, kilogramo. En la descripción, en el nombre, si yo le pongo descripción, pues me va a seleccionar lo que aparezca acá de esta manera. Si le pongo en el nombre, nos debe aparecer la pieza. Entonces es importante los criterios de búsqueda para efectos de que no se vayan con la finta de que no existe. Entonces ustedes verifiquen que en todo momento están seleccionando el que corresponda. Ahí me dice una descripción de un dato y de otro. Unidad de conteo que define el número de elementos a considerar. Y bueno, también viene en el caso del catálogo, en el de Excel, que igual de aquí mismo te lo puedes llevar y ya te da las descripciones. Pero si se fijan es muy similar en uno y en otro. Entonces, bueno, pues tú ya seleccionarás uno de acuerdo al catálogo y a la decisión que tú hayas tomado. Esto fue parámetros de funcionamiento en general de la empresa. Aquí seleccionamos el régimen fiscal, seleccionamos el uso que el cliente le dará al CFDI, seleccionamos el producto o servicio que por omisión facturas y seleccionamos también la unidad que por omisión se factura. Como lo dice ahí, ¿no? El mismo sistema. El que por omisión utilizas, el que utilizas comúnmente. Oye, no, es que a mí estas opciones no se me acomodan porque son diferentes en todos los casos. No lo utilices, simplemente así es como quedaría. Recuerda que estos campos también los encontramos en cliente y en concepto. Bien, regreso a la presentación para seguir con el siguiente rubro. Esos 4 datos que vimos, bueno, el de régimen no, pero los otros 3 sí se repiten. En el caso del catálogo de clientes, ahorita vamos a ingresar también desde el sistema, hay unos rubros marcados con asterisco en color rojo y al final de esa ventana hay una leyenda que dice que son datos requeridos en el CFDI versión 3.3. Dice, por omisión se van a asignar los comprobantes que se expidan al cliente, a ese cliente en particular. Entonces, acuérdense que ya hicimos una configuración general, si es que te sirve, pero también te permite hacer una configuración de cada cliente en particular y eso es lo que veríamos ahorita. Uso que el cliente dará al CFDI recibido. Se vuelve a repetir, ya no entraré a fondo quizá en estos detalles, pero sí quiero mostrarles dónde tenemos que aplicar esta situación. El uso, me regreso al sistema. En el sistema hay un catálogo de clientes. Cualquiera, yo puedo aquí darle cambiar y aquí aparecen los datos correspondientes. Oye, no, ¿sabes qué? Este cliente no son adquisiciones de mercancía. Con él siempre es mobiliario y equipo de oficina por inversión. Eso es lo que siempre se le factura y demás, y ese es el uso. Ya lo tengo yo plenamente identificado. Todo esto es con la finalidad de facilitar el trabajo. Oye, el concepto que yo le facturo a este cliente, búscalo por clave, búscalo como tú quieras, pues manifiéstalo. Vienen desde animales, vienen desde alimentos y demás, y viene uno que no vayan a poner para todos ese, ¿no? Es el primerito, es el 01010101. No existe en el catálogo. Es el NA, pero acuérdense ustedes del ejemplo que acabamos de ver anteriormente. El ejemplo que vimos de las donas, no quieran encontrar como tal donas glaseadas, pero saben que sí existen los alimentos y que existe dentro del pan y demás y que ahí lo vamos a clasificar.
O sea, es mejor clasificarlo en una de esas que decirle que no existe en el catálogo. Entonces, no estoy diciendo con esto de que esta clave nunca la van a utilizar, ¿no? Puede darse el caso que sí, no conozco el catálogo por completo, son cerca de 52,000 claves, productos, entonces puede darse el caso que sí, pero bueno, ya tú aquí seleccionarías el que corresponda. Ahí como ejemplo nada más selecciono ese. Y bueno, dentro de aquí mismo, pues la unidad que yo le facturo a este cliente normalmente, y ya pues tú busca el que corresponda y pues yo le facturo, obviamente lo que estoy señalando en conceptos y el uso y demás, no van de la mano ni uno como otro, yo nada más estoy aquí para efectos del ejemplo seleccionando. Y esos son los datos que tú a este cliente en particular le vas a seleccionar para que cuando hagas una factura a ese cliente ya te ayudó con esos 3 datos y que no tengas que estar modificando o cambiando. Esa es la intención de hacerlo. Por eso aparece en datos generales, por eso aparece en datos del cliente y por eso también va a aparecer en conceptos. Ya cuando lo tengas, pues simplemente le das a aceptar. Bueno, ya me hace ahí referencia de que faltaba la CURP y demás. Son nada más aquí nosotros lo tenemos para efectos del ejemplo. Regreso a la presentación. El uso, bueno, eso ya quedó. Concepto que por omisión le facturas al cliente. Aquí me ponen el ejemplo de que es el de pinturas, que si se fijan, pues se repite la pantalla, nada más que ahorita estamos en datos del cliente, ¿no? Y que ya lo mostré ahorita también en el sistema. Después, ya la equivalencia en la página del SAT, cómo es, cómo viene. Te vuelven a hacer la referencia que solamente hasta el nivel 3, que corresponde a la clase, que es válido, que no hay problema, si es que no lo encuentras como tal, ¿no? Mucho cuidado cuando seleccionen un producto o algún filtro, porque, por ejemplo, el de gatos se lo van a encontrar dentro de herramientas y también se lo van a encontrar dentro de animales de granja, creo que así los clasifica. Entonces, no por el hecho de que hagan un filtro y que encuentren gatos, significa que ese ya es el correcto. Entonces, hay que ser un poco más analítico y les van a servir de la guía de ese catálogo. Les digo, ahorita está el que en el de Excel nos dio a conocer el SAT a través de su página. Pregunto a Software Fácil si van a incluir esa especie de catálogo como una guía al menos ahí aparte para no tener la guía del anexo 20. Sí, del mismo catálogo van a aparecer. Del mismo catálogo van a aparecer, pero no te va a permitir seleccionarlos para facturar porque se supone que esos no los tienes que seleccionar. La división y el grupo. Y por último, dentro del catálogo del cliente, pues la unidad que por omisión se le factura al cliente, aquí está como ejemplo que es 1 kilogramo y ahí está la clave de KGM. Y pues prácticamente de los datos del cliente son estos tres rubros, ¿no? Ahí, bueno, les mostramos una pantalla de que también ya lo vimos en el sistema del criterio de búsqueda y de lo que les aparecería. Dentro del catálogo de clientes, se me olvidaba este dato. Hay un apartado en la parte inferior donde dice residencia fiscal. Si el receptor es un extranjero, entonces se puede registrar la clave del país de residencia y bueno, recordar que este campo también es obligatorio cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el número de registro tributario, el ID, ¿no? Entonces, viene un catálogo, simplemente pues hay que nosotros seleccionarlo aquí y aquí aparecería para efectos de que ustedes lo tomaran en cuenta, ¿no? Dentro del mismo receptor viene, que en este caso es el cliente, vienen las tasas de retención. Hay un catálogo en la página del SAT donde nos dan a conocer un valor mínimo, un valor máximo, si se trata de IVA del IEPS, inclusive aparece el ISR ya, y si se trata de un factor que puede ser una tasa o una cuota. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y ese ustedes lo van a encontrar en la pestaña de datos comerciales y porcentajes. En color azul ahí está manifestado y aquí nosotros lo manifestamos. Datos comerciales y porcentajes y bueno, aquí aparecerán los que correspondan. Ahí mismo aparece inclusive el de impuestos locales para efectos de los clientes que se encuentren en ese supuesto, ¿no? Y también tomar en cuenta que se modificó la pestaña que se refiere a contacto, la denominan ahora otros datos y contactos para incluir otro tipo de elementos, pero para efectos de que no les extrañe de que ya les quitaron la información y demás, no, al contrario, simplemente se
reacomodó y se incluyeron otro tipo de datos que nos solicitan. Y del cliente o del catálogo de clientes, esos serían los puntos principales a resaltar relacionados con el CFDI versión 3.3. Vamos a ir al catálogo de conceptos, explicamos láminas y luego vamos al sistema como tal. En el catálogo de conceptos tú puedes ir dando de alta conceptos, quizá ya tienes algunos predeterminados, pero hay 3 campos en específico que tienen que ver con la versión 3.3 del anexo 20 que tú tienes que considerar. Uno es la clave de la unidad equivalente en el catálogo del SAT y el otro es, pues se puede decir el nombre, la unidad como tal, que eso se va a grabar tanto en el XML y pues, en el PDF también para que lo tengas como dato. Y al final viene la clave del concepto equivalente también en el catálogo del SAT. Vamos a ver cada uno de ellos para efectos de que vean a qué se refiere. Uno es la clave de la unidad y el otro es la clave del concepto. Van de alguna manera de la mano y tenemos que tomarlos en cuenta. Bueno, primero, la clave de la unidad equivalente, de acuerdo al concepto, si se fijan, esto ya lo vimos cuando vimos el cliente y parámetros generales. Vamos viéndolo en el sistema. Vamos a salir de aquí. Hay un catálogo de conceptos y cualquiera de los que ustedes tienen aquí, pues pueden seleccionar para efectos de visualizar. Me voy a meter a uno en específico que voy a necesitar más adelante. Aquí aparece el tipo. Déjenme ver, aquí está. La clave de unidad equivalente en el catálogo del SAT. H87. Vamos viendo a qué se refiere esa de H87. Pieza. Fue la clasificación que se le dio de acuerdo al catálogo. Ya tú tendrás que buscar si realmente esa es una pieza. Fue un kit de herramientas. Eso es lo que nosotros estamos facturando. Vean el concepto que tenemos aquí. El nombre dice kit de herramientas y la descripción, pues, misma situación, ¿no? Entonces nosotros decimos, te estoy facturando una pieza que es un kit de herramientas. Hay un campo en la parte superior que dice simple o compuesto. Esto lo explico un poco más adelante, pero ya de entrada lo vamos identificando. Y en la parte inferior, antes de pasar a de pieza, en la parte inferior dice clave del concepto equivalente. Ya viene una clave ahí, que es la 20, que es la división, 11, que es el grupo, 17, que es la clase, y 09, que es la subclase. Herramientas o kit de accesorios para perforar pozos. Bueno, esa fue la que nosotros a manera de ejemplo pusimos y esa es la que podemos seleccionar. No olviden los criterios de búsqueda que tienen ustedes aquí. En todo momento aparece opciones para que ustedes lo busquen por clave, por descripción, si es una parte al inicio, exactamente igual, como quiera que sea. Si solamente quieres los del nivel 1, todos los niveles, o quitemos el filtro, ¿no? Como quiera que sea. Tú selecciona la que corresponda. Entonces, una vez que tú selecciones pues bueno, automáticamente pues ya nos va a aparecer nuestra clave correspondiente de ese concepto en específico. Quiere decir que cuando yo esté facturando este concepto, pues ya me reconoce que estos son los datos, ¿no? Y aquí aparece el dato de pieza, que nosotros es información que se va a grabar tanto en el PDF como en el XML. Los que están con asterisco son obligatorios, son requeridos. Aparece este con asterisco, aparece este también con asterisco. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Regreso a la presentación. La clave de unidad equivalente, bueno, ya les hablaba que ya está en español y ya también ahí lo vimos, ¿no? En el sistema, pues lo podemos hacer de la misma manera como lo hicimos en el caso de parámetros generales o con los clientes. Unidad para efectos del PDF. Bueno, inclusive en alguno de los ejemplos del SAT comentaban de que a lo mejor dice kilogramo en el nombre, pero ya tú le pones nada más kilo. O sea, es como, se puede decir la versión corta o puede quedar también tal cual como kilogramo. Está ese campo de unidad para PDF y XML, está limitado al número de caracteres que acepta el propio anexo 20 y el propio documento técnico que nos dice cuánto es el número de caracteres que tiene que aparecer, ¿no? Y bueno, relacionado también con este campo, pues la clave del concepto equivalente, que fue el que también les mencioné, que aparecía en la parte inferior, y aquí nos vuelven a poner el ejemplo de pinturas como tal. Su operación en el sistema, que también nos metimos para efectos de que la vieran, y aparece o queda como guía para ustedes, ¿no?
dentro del catálogo de conceptos, nosotros ahorita estamos en datos generales. Hay otra pestaña que se llama otros datos, como lo ven ahí en el sistema. Y pues lo mismo como lo hicimos con los clientes, pues solamente es para agrupar datos que en la versión anterior se requerían en datos generales, ¿no? Entonces, simplemente es agrupación de datos, ¿no? Bien. Antes de pasar al otro subtema, pregunto aquí, Marcelino, el de parte viene más adelante, ¿verdad? Sí, ya en la presentación más adelante. ¿Lo explicamos más adelante o de una vez que lo tengo aquí? Lo voy a explicar de una vez aquí, aunque más adelante va a aparecer esa pestaña. Igual, si hubiera necesidad, regresamos, ¿no? Inclusive cuando lleguemos a preguntas y respuestas. Pero, ¿a qué se refiere si es simple o compuesto? Resulta que en la versión 3.3 del anexo 20 hay un atributo que se llama parte. Y este atributo que se llama parte es porque de repente somos muy genéricos en el concepto, porque realmente así se compone. El concepto que estamos facturando nosotros aquí, fíjense que se llama kit de herramientas. Oye, ¿de qué se conforma ese kit de herramientas? Puede ser que de un martillo, de unas pinzas, de un desarmador, de una cinta métrica, no sé. O sea, puede ser de diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, a la autoridad le interesa saber que si yo estoy facturando un kit de herramientas, desglósame las partes. Por eso, al ponerle yo aquí compuesto, hay un apartado que se llama conceptos que lo integran en la parte de la derecha. Al yo manifestar o ya darle clic aquí conceptos que lo integran, yo aquí podré ir viendo las partes que integran ¿cómo se llama? Ese kit. 2 martillos, un destornillador y 2 pinzas con estos precios unitarios y este precio total me hacen una suma de 950. Y como este kit siempre es el mismo, pues yo puedo mencionarle aquí en el sistema que este kit, que el producto, perdón, o el precio del kit se calcule en base a esta información que yo tengo en pantalla, o sea, los 950. Entonces, al yo darle a aceptar, el precio acá, 1, aparece 950. Así es como se conforma ese rubro de partes. Yo comentaba de que no hay que confundir lo que realmente es un kit como tal, como en este ejemplo de las herramientas. El martillo por sí solo funciona, el destornillador por sí solo funciona. No me vayan a querer facturar el día de mañana un carro y que me quieras facturar el volante, las llantas y la carrocería y demás, ¿no? O sea, ya estaríamos hablando de cuestiones de que eso es una unidad. Por sí sola forma todo el automóvil. Ahí no estamos hablando de un kit y no vamos a facturar como tal partes. Aquí sí es donde estaría. Otro ejemplo que yo tengo y yo creo que la autoridad le interesa saber, a lo mejor es en los restaurantes, porque nos facturan un consumo. Entonces no sé si el día de mañana la autoridad diga, no, es que facturan consumo y le estás facturando alimentos, bebidas alcohólicas y demás. Y bueno, las bebidas alcohólicas no son deducibles. Entonces, no sé si lo lleguen a aplicar también hasta ese rubro, pero de entrada ya tenemos aquí un ejemplo con algunas herramientas, inclusive es un ejemplo que viene en la guía del SAT. Regreso a la presentación. Bien, en el caso de comprobantes, esto todavía no está en este demo que yo tengo, pero bueno, ya la semana entrante, cuando se libere esta versión y que ya ustedes podrán adquirir también, ya van a encontrar este tipo de pestañas. Está separado. Primero vamos a analizar la parte de arriba. En la parte superior nos aparecen 2 pestañas principales que dice datos generales y datos del CFDI. En el caso de datos generales, pues son datos que ya tenemos en la versión actual del sistema. Y los datos del CFDI 3.3 son datos que requerimos, obviamente, para cumplir con el anexo 20 versión 3.3. Cuando ustedes entren a cada uno de ellos, pues bueno, en unos ya aparecerán ciertos datos y en otro tú tendrás que alimentar lo que corresponda. De la mano con el comprobante como tal, aparecen los tipos de comprobante. Al día de hoy, con la versión 3.2, conocemos los comprobantes de ingresos, de egresos y de traslado, que son 3. Pero ahí les pongo una tabla donde aparecen ya los de la versión 3.3, que es un catálogo donde se incorporan otros 2, que son los últimos 2 que aparecen ahí, el de nóminas y el de pago.
además del de nóminas y del de pago, hay otra columna donde nos ponen un valor máximo. En el caso de ingresos y egresos, 20 millones de pesos. En el caso de traslado y de pago, el comprobante tiene que ir en cero. Si se inscriben al curso del comprobante con su complemento de pagos, ahí daremos toda la explicación del por qué el comprobante de pagos va en cero. Sí se manifiestan cantidades del pago, obviamente, pero el comprobante como tal va en cero. Las cantidades se manifiestan en el complemento, pero ahí entraremos a detalle. El día quedó el 23, el del complemento para pagos, 23 de junio. Y en el caso de la nómina, si es una nómina ordinaria, el importe máximo son 400,000 pesos, y si es una nómina que incluye pagos por separación, 2 millones de pesos. Si es una nómina que incluye tanto pagos por separación como la nómina ordinaria, nos permiten que sumemos esa cantidad hasta 2,400,000. Entonces, son datos que tenemos que ver. Oye, ¿cómo que valor máximo 20 millones de pesos? Pues sí, la autoridad considera que para efectos de evitar errores, simulaciones y otro tipo de cuestiones, hay muchas explicaciones al respecto, pero la autoridad dice, tu valor máximo son 20 millones. Oye, y si yo requiero emitir una cantidad mayor a 20 millones de pesos, no te preocupes, va a haber un atributo que se llama confirmación, donde vamos a registrar una clave única e irrepetible para ese comprobante. ¿Quién me la entrega? El PAC, el proveedor autorizado de certificación. Y eso es para efectos de manifestarla en mi comprobante, donde yo confirme que el importe sí es mayor a esa cantidad. Oye, soy un contribuyente que mis operaciones día a día superan esa cantidad. No te preocupes, existirá un trámite para efectos de que tú como emisor de esos comprobantes, de esas cantidades de muchos millones de pesos, tú lo puedas, no estés solicitando esta clave de confirmación, que el SAT ya te reconozca en un listado de RFCs. Así lo establece en la guía. En la guía dice que, bueno, tú eres un contribuyente que tienes esos RFCs o que tienes esos comprobantes de más de 20 millones de pesos y yo te reconozco como un contribuyente de ese tipo. Habrá que esperar el procedimiento que nos den a conocer y que no estés pidiendo esta clave de confirmación. He visto algunas guías porque nos han cambiado las guías y luego la guía aparece con cierta información y luego ya veo y ya no me decían esa cosa y luego otra vez la guía y vuelven a decir que efectivamente habrá una lista. La última guía, que es la del 23 de mayo, hace referencia a esa lista. ¿Sí? Bien. Siguiendo en datos generales del comprobante como tal, en cuanto a la fecha y hora, nos piden un formato de año, mes, día, hora, minuto y segundo, y debe corresponder a la hora local. Por aquello en algún momento se manejó que debería ser la hora del centro del DF, vaya. Y pues en algunas partes del país hay diferencia de horarios, entonces no se define y queda la hora local. En Tijuana, por ejemplo, son dos horas menos, entonces hay que respetar ese horario que está ahí establecido. En los importes no se permiten números negativos. La manera de hacer ciertas cancelaciones, por ejemplo, en el caso de los anticipos, nos dan opciones que si al final nos queda tiempo lo comentaremos, ¿no? Y en el caso del número de cuenta de pago, en la versión 3.3 ya no se requiere ese dato, inclusive no es un dato obligatorio desde el 2000 hasta el 2013 fue cuando estuvo en vigencia. Hay personas que todavía me siguen pidiendo los 4 dígitos de mi cuenta con la que pagué. No es necesario, en la versión 3.3 ni siquiera va a aparecer. En cuanto a la forma de pago, aquí ya definen lo que es forma de pago. Forma de pago, lo he estado mencionando durante el curso, es el instrumento a través del cual tú das cumplimiento a una obligación, efectivo, tarjeta, transferencia y demás. Aparece un catálogo. En la versión 3.3 ese catálogo se incrementa. Actualmente tenemos 10 conceptos, se va a 20 y por ahí agregarán un 21 relacionado con los anticipos. Si te pagan en su totalidad, cuando tú emites el comprobante, no es necesario que emitas un complemento. Dice que en caso que no recibas el pago, sí vas a utilizar una clave. Ahorita si no recibo el pago, ¿cuál clave utilizamos? Ninguna. Utilizamos la leyenda NA o el no identificado o cualquier otra análoga. Pero aquí me dicen en la guía que sí ponga la clave 99 que se refiere a por definir. Pero en el anexo 20 me dice que si no existe forma de pago, que ese atributo no debe de existir. Entonces se contradice. Yo creo que
nos lo aclararán finalmente y de alguna manera lo que nos dará pauta pues va a ser el timbrado como tal, ¿no? Ese es el catálogo de formas de pago. Si ustedes los cuentan son 20 conceptos y por ahí agregaríamos la clave 30 que corresponde al de anticipos. No aparece aquí, pero ya en la guía lo mencionan, vaya. Hay que tener en cuenta de que se manifieste el que corresponda, sobre todo por aquellas cuestiones de deducibilidad o acreditamiento. Oye, yo lo pagué con transferencia, me le pusieron efectivo, es mayor a 2,000 pesos. La autoridad te puede decir que es no deducible. ¿Se acuerdan de lo que comentamos de la regla de oro? Aquí aplicaría. Método de pago. Ahora sí, método de pago se refiere dependiendo si fue pagada una sola exhibición en parcialidades. Hay un catálogo donde me dice que son 3. Pago una sola exhibición, pago inicial y parcialidades o pago en parcialidades y diferido. Pero en la guía nunca mencionan el pago inicial y parcialidades. Y por diversos ejemplos que han dado, tiende a desaparecer el pago inicial y parcialidades. Les pongo un ejemplo. Pago una sola exhibición, ustedes vienen, yo les vendo un mouse y me pagas en ese momento. Me pides el comprobante, yo emito el comprobante y yo por darte el mouse, entregártelo y que tú me pagaste en ese momento, yo te le pongo pago una sola exhibición. Segundo ejemplo, yo te emito el comprobante, pero el mouse cuesta, supongamos, 200 pesos, tú me dejas una parcialidad de 100 pesos. Entonces yo te tendría que poner la leyenda, en teoría, pago inicial y parcialidades, porque en ese momento me estás dando una parcialidad. Pero esa es la que tiende a desaparecer. Y la última es pago en parcialidades o diferido, es porque yo te estoy entregando el mouse, te estoy facturando, pero no me estás pagando nada. Entonces quiere decir que el día de mañana vas a venir y me vas a pagar una parcialidad o me vas a pagar todo. Y entonces ahí se configura en el primer caso la parcialidad y en el segundo que simplemente fue en una sola exhibición, pero fue diferido. Y ahí entraría esa tercera leyenda. Si desaparece el de pago inicial y parcialidades, significa que entonces en el primer caso yo emito un comprobante donde dice pago una sola exhibición y no hay complemento. Y en el segundo caso, que es en el de pago en parcialidades o diferido, emito un comprobante por el total de la operación y cuando vengas y me pagues, ya sea parcial o de manera diferida, yo tengo que emitir un comprobante con su complemento para pagos, que también será un tema que veremos a detalle cuando realicemos el curso del día 23 de junio. Y bueno, ahí aparecen todas las leyendas, aparecen en el catálogo y en la guía, como les dije, solamente hace mención a 2, a la primera y a la tercera. En el caso de la moneda, pues no es algo nuevo, sigue apareciendo un catálogo de monedas. Siempre nos dicen que registremos la moneda y que observemos el número de decimales que soporta la moneda de acuerdo a un catálogo. Significa que yo, si emito, por ejemplo, un comprobante en peso uruguayo, en unidades indexadas, quiere decir que no hay decimales, porque dice que es 0. Y el porcentaje de variación con los tipos de cambio no va a aceptar, o más bien sí lo acepta, pero necesitamos una clave de confirmación, así como lo vimos con el de los montos altos. Oye, el dólar, supongamos, 18, entre 18 y 20 pesos el tipo de cambio. Ah, no, mi tipo de cambio es de 50 pesos. Hay una variación más del 35%, que es el que acepta la moneda o la variación. Entonces ahí necesitamos una clave de confirmación. Y bueno, en el tipo de cambio, pues ya en el sistema tú tendrás que manifestar el que corresponda, ¿no? El campo es requerido cuando manifestamos un tipo de cambio, cuando la clave es distinta a MXN, que se refiere al peso mexicano, o cuando la clave es de 3X, que son códigos asignados para transacciones donde no interviene ninguna moneda. Y bueno, ya en relación con el CFDI como tal, ya cuando tú realices el comprobante, pues te va a aparecer una pestaña donde te va a agrupar los datos relativos a ese comprobante, ese CFDI versión 3.3. Sobre todo para que tú en su momento valides o ¿cómo se llama? Pues complementes esta información, porque aparece ahí en la pantalla condiciones comerciales aplicables al pago, nos permite que pongas hasta 250 caracteres, tu clave de confirmación en su caso, si fue un importe mayor o un rango fuera, o un importe, un tipo de cambio fuera de rango al catálogo que vimos. Y luego el inciso C, que es un CFDI relacionado.
Este es relacionado. Hay un catálogo, ahorita lo verificamos, y ese catálogo de CFDI relacionado, pues para poder yo utilizarlo es porque existe un CFDI previo. Por ejemplo, emito un comprobante por el total de la operación y luego emitimos un comprobante por un pago que me hicieron parcialmente. Pues hay un dato que está como CFDI relacionado. También en el de complemento de pago lo vemos. Y hay datos que están con ese inciso C en particular, así como lo ven en pantalla. Tipo de relación entre este CFDI y el CFDI previo. ¿Qué vínculo tienen? Ya lo hacíamos de alguna manera. Este CFDI sustituye al anterior, pero lo manifestabas en el concepto. Y ahorita que hablo de concepto, me acordé así rápido de que nos limitan a 1000 caracteres. ¿Sí son 1000, Marcelino? 1000 caracteres porque en la descripción querían manifestar ahí, híjole, pues toda una carta. Querías manifestar cuánto te habían pagado el abono que te habían dado, lo que habían pactado, la fecha de entrega, quién iba a recibir, quién iba a entregar. Bueno, era toda una serie que son condiciones que tú no propiamente las tienes que plasmar en la factura. Lo puedes hacer en cualquier otro documento, en un documento diferente de la factura, y lo limitan a 1000 caracteres. El SAT dice, por ejemplo, en los contratos de obra y demás, oye, pues hay un espacio de adenda, úsalo. Ese es para otro tipo de fines comerciales, úsalo ahí. Pero en descripción solamente te voy a permitir hasta 1000 caracteres. Y luego el folio del CFDI relacionado. Le interesa al SAT que le estés diciendo cuál es el folio fiscal que estamos relacionando. Y bueno, con ese mismo dato, el UID del CFDI relacionado. En el caso del folio, eso es internamente, ese no es un dato requerido en el CFDI, pero lo ponemos nosotros pues, para que tú lo puedas identificar. Y puede existir en un comprobante que exista más de un CFDI relacionado. Por ejemplo, yo emito 3 facturas y después emito una nota de crédito. Y la nota de crédito puede estar relacionada con esos 3 comprobantes. Por eso aparece la pestaña que dice aquí otros folios relacionados, porque los puedes jalar para llevártelos. Y por último, el uso que el cliente dará al CFDI. Si se fijan, esto ya lo habíamos manifestado anteriormente, pero vuelve a aparecer aquí para efectos de confirmar, validar y en su caso modificar. En el caso de las condiciones comerciales aplicables para el pago, pues bueno, también, por ejemplo, ahí nos ponen que puede ser 3 meses y te permite de 1 a 1000 caracteres. Acuérdate que si hay una clave de confirmación por los importes grandes o por el tipo de cambio diferente, lo tenemos que manifestar. Y eso también pues, va a aparecer ahí, ¿no? El CFDI relacionado, este es el catálogo que les comentaba. Y se va a agregar un séptimo que es el de anticipos. 1, nota de crédito de documentos relacionados. 2, nota de débito. Ya les había puesto un ejemplo, ¿no? 3 comprobantes y su nota de crédito. Bueno, en la nota de crédito se hace esa relación. 3, devolución de mercancías sobre facturas o traslados previos. 4, sustitución de los FDI previos. Esta factura sustituye a la anterior, ¿no? Y el 5 y el 6, pues depende qué sucedió primero, ¿no? Traslado de mercancías facturadas previamente o factura generada por los traslados. Quiere decir que tengo un comprobante de traslado y después hago el CFDI de ingresos, o al revés. Y en el segundo es donde se utiliza esta clave, este tipo de relación. Un séptimo que en el catálogo todavía no aparece, pero en la guía ya nos dan a conocer que es el 07, que se refiere a anticipos. Porque yo también estoy obligado a emitir un comprobante por el anticipo. Y entonces cuando haga el CFDI, ya tengo un parámetro para poner el CFDI por anticipos. En tu sistema, tú vas a encontrar que, bueno, ya ven, esa es la pantallita de los datos de CFDI relacionado. Puede ser que lo busques por el número administrativo y te van a aparecer, pues, los folios relacionados que tú puedes, de alguna manera, ligar con este dato que se llama CFDI relacionado. Te va a aparecer en pantalla el comprobante, que es el folio administrativo, la fecha, la hora, el UID. Pues obviamente para mí es más fácil checarlo con el folio administrativo, por eso es que va a aparecer así también. El cliente, el total, y entonces nosotros podemos ir relacionándolos. ¿Qué hora tenemos? ¿Me pueden decir? ¿6:20? Bueno, 6:25. No me faltan tantas láminas, pero yo creo que el tema de anticipos lo tocamos con el día 11 de julio, ya cuando veamos completa la versión 3.3, porque también en el de pago yo creo que nos vamos a llevar un buen de tiempo, porque sí es un tema interesante, relevante y que tiene que ver mucho con ese tema de CFDI relacionado.
Y bueno, el uso que el cliente le dará al CFDI lo estuvimos comentando y también en la parte final aparece y simplemente para que tú lo valides, lo selecciones. Hay una pregunta frecuente que va relacionado con lo que ya dijimos anteriormente, que si es necesario cancelar el CFDI cuando el receptor dará un uso diferente al que esté señalado en el comprobante, y la respuesta es que no, y es válido para deducir o acreditar fiscalmente. Regreso a esta misma pantalla que ya habíamos visto, pero en esta pantalla, en la parte inferior o a medias, aparece datos generales y datos del CFDI, pero aquí ya estamos en el rubro ya de los conceptos que vamos a empezar a facturar. Y también aparece una columna que se llama CFDI versión 3.3, ahí lo identificamos donde dice la columna F7 en cada uno de los renglones, que ahí iremos manifestando los datos de cada uno de los conceptos. Cuando ustedes le den clic a datos del CFDI 3.3, les va a aparecer pues como una especie de resumen y que desde ahí puedan visualizar si les falta o no les falta datos. Quizá la primera factura que logres timbrar con la versión 3.3 tengas que tomar en cuenta varios conceptos que no estabas acostumbrado, obviamente porque es una nueva versión, y que te diga no se puede timbrar por X motivo. Nos pasó con el de la nómina. Con el de la nómina había clientes que, oye, no puedo timbrar. Oye, ¿ya capturaste el régimen fiscal? Ah, no, pues captúralo. Oye, ¿ya capturaste el contrato, el tipo de contrato con el trabajador, el tipo de jornada y otra serie de cosas que en la versión anterior quizá no venían? Y entonces, en base a eso, conforme iban avanzando, ya los dejó timbrar. Aquí es por eso la importancia de este curso, y que ustedes cuando hagan la actualización del sistema, que recomendamos que se haga lo antes posible, que se vayan a la etapa de configuración. No lo tienes que hacer quizá todo en un día, pues puedes llevarlo de manera paulatina y en cuanto estés listo, pues puedes timbrar. Esta es una pestaña, una ventana de manera ilustrativa donde les ponemos nosotros el concepto del SAT, la descripción, la unidad del SAT, la unidad como tal, la clave, ya ven que venían claves y textos. Los impuestos, ahí viene, porque por concepto tenemos que desglosar las bases, las tasas y retenciones y demás, ¿no? En el caso de pedimentos y del predial, pues también viene para que lo hagas. Hay unas opciones donde aparece una lupa para efectos de que tú puedas hacer ciertas consultas porque vas a ligar cierto pedimento. Por ejemplo, en el caso de pedimentos, yo en una misma factura puedo estar relacionando o vendiendo una mercancía que es de importación y otra que no. Y entonces, la que va a llevar pedimento solamente va a ser esa de importación. Entonces, son dos conceptos y lo tenemos que identificar a este nivel. Regresamos. Listo. Vuelve a aparecer pues el concepto del SAT en toda esta ventana. O sea, finalmente vamos a llegar a este punto. Vuelven a ponernos aquí el ejemplo de pinturas. Acuérdense que ponemos ahí la clave que corresponda, no como tal la descripción. Se pretende que el sistema te guarde un historial para efectos de que sea más fácil para ti estar utilizando el sistema, para que si facturas de esos 52,000 productos, ya has facturado nada más 20 conceptos y esos son todos los que tú vas a facturar, pues ya te va generando ese historial, ¿no? La descripción, de acuerdo con el catálogo del SAT, es un dato informativo, no modificable, porque bueno, ya viene ahí. Y la unidad, que también la hemos estado mencionando, que viene como KGM. Y la unidad del SAT, como en el sistema se plasmaría, que también lo estuvimos viendo, ¿no? Y la palabra, que en este caso dice unidad, por ejemplo, pues kilo, ¿no? Aunque sea kilogramo y aunque diga otra clave diferente. En los impuestos, ese icono donde aparece como una especie de carpeta, pues es para que te habilite toda otra ventana y para efectos de que tú puedas visualizar por concepto las bases, las tasas, las cuotas, el porcentaje que corresponde y demás. Creo que esto es a raíz de que en una misma factura venían conceptos y a veces ni por la descripción tú sabías por las operaciones aritméticas que uno era la tasa del 0 y otro la tasa del 16, pero no sabías cuál. Y bueno, finalmente el SAT quiere tener plenamente identificado, ¿no? Aparecen los catálogos, que esos ya estarán para consulta de ustedes, ¿no? El catálogo de tasas o cuotas. En el caso del pedimento, aunque son 15 dígitos, porque 2 es el año de validación, otros 2 la aduana, otros 4 la patente y así, entre algunos rubros aparecen 2 espacios y eso nos da un total de 21 caracteres.
y ya el sistema lo hace en automático, te va a aparecer el pedimento y acuérdate que lo vas a registrar cuando se trate de ventas a primera mano. En el caso de los que son arrendadores, viene una pestaña donde tú vas a emitir recibos de arrendamiento y si seleccionas esta opción te va a obligar a que manifiestes el número de la cuenta predial. Y lo mejor es que no como lo han hecho algunos sistemas de que te lo graban en cualquier parte, no, te lo va a grabar en el campo en específico que vimos al principio de la presentación. Recuerdan que les decía, hay un campo para cada cosa y en el caso del predial este es uno de ellos. El de partes lo estuvimos comentando, les mostré una pestaña, un ejemplo, y lo que sí queremos resaltar es lo que está aquí en letras azules, donde nos dice que por cada parte que integre el concepto facturado debemos informar la clave de identificación utilizada en el sistema, la clave del producto, el nombre, la cantidad, la descripción, el precio unitario, el importe y el pedimento cuando se trata de ventas a primera mano. O sea, lo quieren a detalle, vaya. Estamos llenando de información desmenuzada a través de los comprobantes, a través de las balanzas y a través de una serie de declaraciones informativas que hemos estado haciendo, y el SAT pues va a tener mayores elementos para fiscalizarnos de una manera eficaz. Ahí está el ejemplo del kit, yo facturo el kit por omisión del sistema. Es correcto, aquí el ejemplo que tenemos es el facturamos el kit. No, bueno, me estás tú indicando que es un concepto, ¿cómo manifestamos simple o compuesto? Entonces es compuesto, desglosa lo que es de esa manera. El SAT por sí solo no va a saber. Tú en lugar de kit a lo mejor pudiste utilizar otra palabra y finalmente tenemos la obligación de utilizar el CFDI parte. Entonces no quieran esperar que el sistema te pueda adivinar y que te diga, es que tienes que manifestar parte por lo que estás vendiendo. No, puede ni siquiera el sistema darse cuenta por el concepto que tú diste de alta. Entonces sí hay que tener cuidado con ese dato. En caso de que sea compuesto, es como el sistema lo va a indicar. Sí, o sea, tú la manera de indicarle al sistema es que le digas que es un concepto compuesto, un producto o un servicio, ¿no? Y bueno, aquí también ya mostrábamos esta pantalla donde pues ya habíamos indicado de que para poder capturar y consultar información pues está esa columna donde lo podemos hacer a nivel de cada uno de los productos o servicios y finalmente tendremos un resumen como mostramos ahí en pantalla. Y también aparece pues ya de los conceptos facturados pues todos los datos generales, los impuestos y las partes que correspondan también. O sea, son ya detalles que vamos a tener. Es bastante información, sí lo es, pero tenemos que familiarizarnos con esto y sobre todo recordar que ya cierta información se va a ir alimentando de manera automática dependiendo de lo que se adapte el sistema a tus necesidades, ¿no? Y ya por último, pues nos aparecen modelos de comprobante. Los vas a identificar porque dentro del nombre del modelo hacen referencia a la versión 3.3 con dos veces el 3 juntos, ahí donde dice modelos FDI B33, se refiere que es la versión 3.3, para efectos de que tú sepas que ya estamos utilizando ese. Obviamente pues se van a trabajar en algunos modelos para que tú puedas seleccionar el que más se acomode a tus necesidades. Recuerda en todo momento que el documento válido para deducir o acreditar fiscalmente es el XML, y aquí es lo que a mí no me gusta de esa representación impresa. Yo digo, bueno, SAT, me deberías de dejar que la representación impresa fuera pues como yo quisiera, no hay ningún problema. ¿Para qué a lo mejor te lleno con tantísima información cuando quizá no la necesitas? Viene información para ti, SAT, para mí no, a mí no me sirve. A mí mi representación impresa deja que lo haga de esa manera. En la guía hacen referencia en algunas notas aclaratorias. Información de complemento y complemento concepto son obligatorias que aparezcan. Y en el caso de los demás datos de los catálogos y anexo, nos dice que existe esa salvedad, incluyendo en el de la nómina, que en el de la nómina no propiamente tiene que aparecer ahí. Inclusive en el de la nómina nos remite a una regla donde dice que solamente la representación impresa debe contener 3 datos: el folio fiscal, el RFC del emisor y el del receptor. Es todo.